Un perito, tal como comentábamos nosotros ayer, ¿vale? Necesita de una formación larga, específica, actualizada de todo, porque no solamente necesita saber de medicina, sino que necesita saber de ley y de cómo se aplica esa ley. Y esos baremos, esos protocolos, necesita saber de eso, porque clínicamente nosotros ya tenemos nuestra formación, pero necesitamos esa formación extra para poder hacer un dictamen más en condiciones, digamos, un informe pericial, ¿no? Y más dirigido hacia la parte pericial pura, ¿de acuerdo? Yo les comentaba ayer, ¿no? Pues, se lo digo, yo soy cirujana torácica y yo necesito 5 años de residencia para hacer mi especialidad, para conseguir mi especialidad y demás. Pues yo ahora pues aplico una técnica que es revolucionaria y demás que aprendí en China, la aplico en España. Yo tengo ya verificado, digamos, me han verificado como cirujana torácica en España, pero no me sirve de nada. A mí me hacen pasar por la formación como perito, porque me dicen, doctora, usted sabrá muchísimo de cirugía torácica, pero no sabe de medicina legal, no sabe de las leyes, cómo se aplican, no sabe cómo tiene que evaluar a un paciente. Entonces, ¿qué me hacen a mí? Pasar mis 2 años de formación con un máster, con todo, sus exámenes, sus estudios, ardua tarea, que creo que hasta me ha costado hasta un poco más, si me permiten decirlo, porque es mucho más complejo, porque no es medicina, es una medicina aplicada distinta, ¿vale? Y después mis años de práctica. Y entonces ya me dicen, entonces puede ser usted perito. Entonces, es un bagaje que hay que hacer y creo que es necesario porque si no, nos cuesta como clínicos hacer esa diferenciación entre una cosa y otra y creo que sí que es importante, ¿vale? No sé si hay alguna cosa más, Araceli, de ayer, que quisieras comentar. A ver si no puedo hablar yo tampoco. Bueno, pues por una parte queríamos, como ayer tuvimos menos tiempo para el protocolo de artrosis, ¿vale? Queríamos entrar con unas guías que hemos elaborado para facilitarles un poco lo que es la complementación, ¿no? de los protocolos, porque algunas veces pues bueno, puede ser un poco más complejo y así, digamos, con estas guías lo que nosotros queremos es facilitar esa tarea que tienen ustedes y entonces en cada uno ver qué herramientas tenemos que necesitar, ¿vale? Y qué ítem tenemos que entrar un poco más en detalle, ¿no? Entonces, en estas guías, lo primero que van a ver, ¿de acuerdo?, es la comprobación previa de ese expediente. Es decir, qué criterios, ya no es solamente el protocolo, sino los criterios que tenemos que cumplir previamente, que según la ley, ¿de acuerdo?, tenemos reflejado en el capítulo 3 del MECI, en el numeral 3.2. Estos criterios lo que dicen es cuándo debe de ser evaluado un paciente de invalidez. O sea, esto tiene que cumplirlo para que pase a la siguiente fase de evaluación. Si esto no se cumple, no debería de pasar a la evaluación, ¿vale? Y esto es su propia ley, entonces debemos de cumplirla. ¿Cuáles son esos ítems y esos criterios que debe de cumplir el paciente? El punto número 1, la terapia. Los medicamentos, como los que se ven reflejados ahí, ¿vale?, deben ser al menos haber estado administrados o pautados por un médico reumatólogo. En el caso de, bueno, traumatólogo, reumatólogo, hemos puesto estos medicamentos, estas líneas, porque involucra todos los protocolos, ¿vale? Lo van a ver que se replica en todos, ¿de acuerdo? Tiene que ser por un médico especializado que lo haya pautado al menos 2 de las drogas, es decir, que no nos sirve solamente que hayamos puesto un medicamento, sino que se haya agotado, digamos, todos los recursos terapéuticos a nivel farmacológico con ese paciente. Y tiene que haber sido al menos durante un mínimo de 6 meses y de forma continuada. Ejemplo, no me sirve la paciente de artritis que está diagnosticada, toma un mes de metotrexate y dice que lo deja porque no le sienta bien. No debe de ser evaluada, no ha complementado con los criterios que tenemos. Entonces, debería de ser puesto su tratamiento y todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Lo que decíamos, asegurar que el afiliado ha agotado todos los recursos terapéuticos y solamente tenemos una excepción, pues lo normal, si tiene una contraindicación médica por algún motivo específico o realmente tiene unos efectos adversos tremendos que impiden la administración de ese fármaco, entonces podríamos tener ese caso excepcional. Pero se debe agotar todas las terapias, toda la farmacología que tenemos. Segundo punto que debe de cumplir, la rehabilitación. Confirmar que se haya realizado todo el programa de medicina física de forma correcta y el tiempo suficiente. También todos hemos tenido pacientes que te dicen, estoy fatal, fatal, fatal,
no me puedo mover nada. Nosotros en torácica nos pasa con los brazos, después de una toracotomía, una incisión del dorsal y demás, pero no está haciendo nada. Pero no está yendo a rehabilitación, no está haciendo los ejercicios, entonces de hecho pues, no se puede valorar porque el paciente no está cumplimentando con el tratamiento que le estamos diciendo. Por lo que si no lo ha completado, todavía se debe de considerar como pendiente de tratamiento, ¿vale? En el caso de que el paciente, por su enfermedad, tenga una posibilidad quirúrgica, también deberíamos de esperar a ese evento quirúrgico, a ese momento antes de ser ya evaluado. Y un punto muy importante, porque ayer se comentó en una de las preguntas, ¿vale? Que si en una consulta estamos viendo a una paciente, si nosotros como clínicos vemos que tiene indicios o un diagnóstico incipiente de alguna otra enfermedad relacionada, que claro, ¿qué hacía, no? Que si se aplicaba el otro protocolo. Según la ley no se puede. ¿Por qué? Porque tiene que tener un año mínimo de evolución. Entonces, si lo estamos diagnosticando en ese momento o la paciente nos dice que ha sido diagnosticada hace un mes, no debe ser evaluada. Ahí está la clave de por lo que decimos lo del perito. Y por eso en España y en el resto, a nivel internacional, existe esa figura. Porque clínicamente nosotros estamos viendo una cosa, pero la ley dice otra. Porque realmente esa paciente clínicamente lo podemos estar viendo, pero para empezar, a nivel legal, tenemos que comprobar eso. Yo hay muchas veces que en mi consulta, pongo un ejemplo torácico que me resulta más fácil, pero yo en mi consulta, pues muchas veces, o mis residentes me llegan, es que escucho hipoventilación en el vértice, creo que tiene un neumotórax. Y yo como le digo a mis residentes, pero hay que demostrarlo. Y si es una bulla, le vas a poner un drenaje a una bulla, la vas a liar aquí, No, hay que tener una confirmación radiológica, hay que hacer muchas cosas antes de, o tiene una lesión tumoral, hay que confirmar las cosas. Por eso la ley dice, vamos a hacer un tiempo de evolución, vamos a poner todo el tratamiento, por eso da un año, y me parece hasta en ciertas cosas, en ciertos casos me parece hasta poco, porque hay muchas enfermedades que tienen una casuística terapéutica enorme. Entonces, por lo menos que sea un diagnóstico de un año, ¿de acuerdo? Y ser diagnosticada, evidentemente, por un especialista. No me sirve la nota del médico de familia a lo rápido, digamos, que eso no está ni contrastado, ni se sigue en la evolución. Es decir, el médico de familia puede le diagnostico de cualquier cosa, pero después no hay ni un reumatólogo que lo haya visto, ni un traumatólogo, ni nadie. Queda ahí, en el aire, en la documentación médica. No puede ser, eso tiene que estar contrastado, porque si no esa enfermedad, ¿quién la ha diagnosticado? Así de, digamos, a ojo, si me permiten, tiene que haber un contraste con todas las pruebas, con todos los exámenes que necesita, un tratamiento adecuado, y todo eso lo tiene que hacer un especialista, ¿vale? Entonces, esto sería, digamos, la comprobación previa que deberíamos de hacer en todos esos casos, porque la ley lo dice que tiene que cumplir estos ítems, sea la enfermedad, el protocolo. Sí. Uh-huh. Claro, yo lo que me refiero es que está con el diagnóstico, pero ese diagnóstico debe ser dado por un especialista de ello. Claro, si el paciente está ya diagnosticado por una institución, con un traumatólogo que lo diga, y el tiempo lo cumple de un año, ¿vale? Porque en algunos casos sí que se puede ver que esté diagnosticado hace un mes, tampoco nos sirve. Tiene que ser un año mínimo de evolución del paciente y que cumpla las características que estamos diciendo, que haya cumplido con los tratamientos. Si un artrósico está pendiente de cirugía, tiene que esperar. ¿Cuál sería el diagnóstico? No entraría para el criterio de evaluación. O sea, el diagnóstico lo tiene, pero el tema es, como perito, que no tiene que ser evaluado por invalidez. El diagnóstico lo tiene, nosotros no estamos cambiando de diagnóstico. El diagnóstico lo tiene la artrosis. Pero se debería de hacer esto antes. Ya eso tienen que entrar dentro de la organización suya, pero debería de ser cumplir estos criterios. Sí, en esa parte, efectivamente, hay un ordenamiento que tiene que realizarse desde la investigación del
del archivo de cada paciente, ¿no? Si efectivamente nosotros en los procesos, el primero que revisa todo el file es el secretario médico. Y si él determina de que efectivamente no existe consistencia en el tratamiento del diagnóstico, es decir, tiene menos de 6 meses, entonces no se va a solicitar ninguna evaluación por ningún protocolo ni nada. O sea, va a tener el diagnóstico, sí, pues, pero no cumplen los requisitos. ¿En dónde hemos encontrado esto frecuentemente? En psiquiatría, también en fibromialgia, también hemos visto esto en esos dos principalmente, en esos dos. Bueno, continuamos, ¿vale? Lo que decíamos, las comprobaciones previas y ahora los consejos en sí que nosotros aplicamos en esta guía para que puedan cumplimentar el uso del protocolo, ¿no? En el caso de los aspectos personales, los iconos que vemos, ¿vale? Aunque se me vea un poquito pequeño aquí, ¿vale? Que son para los aspectos personales que vamos a utilizar, por la anamnesis que hagamos con el paciente, la declaración jurada que nos ha dicho el paciente y el cuestionario HAC que rellenamos al final. Tendríamos que hacer la verificación una vez que se cumplimente con los aspectos personales. ¿Por qué? Porque aquí es muy, muy, muy importante hacer una comprobación de lo que es la situación económica, el apoyo familiar y la situación laboral del paciente. Porque el paciente a lo mejor en la anamnesis nos está diciendo una cosa, pero en el HAC nos pone otra y en la declaración tenemos otra. Hay que contrastar esa información, ya que tenemos a ese paciente delante y tenemos la oportunidad de preguntarle directamente o con preguntas indirectas para conseguir esa información deberíamos de hacerlo. Porque claro, como ponemos el ejemplo, ¿no? El paciente que nos dice que está soltero, pero sin embargo en el HAC nos está diciendo que es incapaz de hacer cosas de su vida diaria. Entonces, ¿cuál es la pregunta que conlleva? ¿Y usted entonces con quién vive? Porque si está soltero y no puede hacer actividades de la vida diaria y le tienen que ayudar en todo, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo está viviendo? ¿Qué le hace de comer? ¿Cómo va al baño? Preguntas básicas. Entonces, si realmente no tiene nadie de apoyo para marcar nosotros que no tiene apoyo, no es congruente. O sea, porque sea soltero solamente no debemos de marcarnos apoyo, porque no tiene sentido, no puede vivir solo en casa. Entonces, o el HAC no lo está rellenando adecuadamente y entonces ahí tendríamos que poner una anotación de no está siendo cumplimentado porque es incongruente, o tenemos que preguntarle, ¿y usted con quién vive? No, es que yo vivo en casa de mi madre. Entonces tiene apoyo completo, más que completo. Vamos, porque si vive con la madre ya, bueno, no le falta de nada. Entonces tenemos que hacer esas preguntas indirectas y utilizar todos estos recursos y herramientas que les ponemos aquí, porque muchas veces nos va a ayudar a saber exactamente qué tipo de apoyo tiene. Y por otra parte, la situación económica. Igualmente, si este paciente es soltero, no vive en casa de su madre y está pagando a terceros para que le ayuden, ¿de dónde tiene toda esa financiación económica? Pues probablemente esté trabajando. Y nos diga, no, es que yo lo que hago es pagarle porque hago mis añapas, bueno, perdón, no sé si esa palabra también se utiliza aquí, ¿no? Pero hago mis trabajitos, ¿vale? Entonces ya estamos hablando, no es una mala situación económica, sino que ya está cambiando, ¿vale? Por otra parte, tenemos los aspectos clínicos, ¿no? Lo que son los cuestionarios WOMAC. En el apartado A del cuestionario WOMAC, ¿vale? Vamos a utilizar lo mismo, anamnesis, historial médico y el cuestionario en sí, y se puntúa de 0 a 4. El paciente va a marcar cuánto dolor tiene, ¿de acuerdo? Pero evidentemente nosotros ahí tenemos que hacer un poco de evaluación, ¿no? Por lo que decíamos ayer. Nosotros, aparte de lo que el paciente diga, somos los evaluadores de ese paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verlo que ha puntuado. A mí me llama la atención que marque mucho, me duele mucho, todo. No puede ser, no es posible. Médicamente damos esta escala, ¿por qué? Porque no es lo mismo estar de pie que subir una escalera. No te puede doler lo mismo ambas cosas, o estar tumbado en la cama. Entonces, si el paciente marca que le duele lo mismo estar tumbado en la cama que subir 5 escalones, pues a mí me llama la atención, la verdad. A eso habría que anotarlo y de poner, esto no es congruente. El paciente no está haciendo un marcaje real y veraz de su situación, porque realmente no tiene nada que ver un esfuerzo con otro, pero nada que ver. En el caso de rigidez, más o menos igual, que es el apartado B del WOMAC. Y en el apartado C, igualmente, habría que contrastar las preguntas, sobre todo las hemos puesto las preguntas, digamos, más clave, podríamos decir, para nosotros,
¿vale? Porque digamos que se contrastan unas con otras. Entonces, a igualdad de actividad tiene que ser la misma puntuación. Tiene que marcar lo mismo. Si no marca lo mismo, ya tenemos un fallo y una incongruencia. Entonces, de esta manera lo que queremos es facilitarles que vayan directos a identificar esas pequeñas incongruencias que el paciente per se nos puede autorrellenar, ¿vale? Eso, entonces, importante verificar lo marcado versus lo que represente menor dificultad, porque en la última pregunta del WOMAC, ¿no? Como tenemos, en las tareas fáciles que puede hacer de casa, no puede ser que ahí marque mucho y que después nos ponga que recoger cualquier cosa del suelo no le cuesta. Entonces, esas incongruencias, ¿vale? Contrastar todo el rato la información también con el hack, porque al final es verdad que hay veces que hay preguntas que de aquí se repiten en el hack. Entonces, es importante contrastar esa información. Por ejemplo, bueno, poníamos aquí otro ejemplo, ¿vale? Como es el tema de que poderse levantar de una silla, que es una de las preguntas que estábamos diciendo también dentro del apartado C del WOMAC, ¿vale? Precisando ayuda de terceros, pero sin embargo dice que acude al baño sin ayuda. Entonces, todo ese tipo de preguntas tenemos que ir haciendo una verificación de esa información. Por otra parte, tenemos la clasificación de Kellgren y Lawrence, que ahí es importante el informe de radiología, y como decía la doctora López Guillén, si podemos tener acceso a la radiografía en sí, pues mucho mejor, porque vamos a poder hacer una clasificación mucho mejor de eso. Y, por supuesto, lo que decíamos ayer, verificar que sea el estudio reciente. No nos sirve la radiografía de hace muchísimo, porque a lo mejor ese paciente ya está hasta operado. Entonces, vamos a verificar siempre que ese estudio sea reciente. El siguiente punto serán los aspectos terapéuticos, igual anamnesis, declaración jurada y la historia médica del paciente. Aquí, ¿qué es lo importante? Preguntar cuánto dolor tiene, pero también qué medicación toma. Si el paciente me dice, es que me duele muchísimo, ¿no? Pero muchísimo. ¿Pero toma algún analgésico? Bueno, tomo algo para el dolor, pero no sé ni cómo se llama. Hombre, pues entonces, un paciente que le duele mucho, todos somos médicos y sabemos que el paciente que está muy mal es que ni habla a veces. Está, como yo le digo a mi residente, siempre no temas por el paciente que está liándola en la sala de espera, diciéndote, estoy fatal. Digo, date más miedo el que está sentado en una esquina y no habla. Ese es el problemático. Ese es el que tienes que fijarte porque algo pasa, algo pasa. Entonces, aquí lo importante es eso. No sirve que nos diga, tengo un dolor tremendo, si no tomo nada para el dolor. A mí me pasa muchas veces, mis pacientes con una toracotomía, estoy fatal, al mes de la cirugía, está todo perfecto, radiografía perfecta, mueve el brazo perfectamente, pero es que me duele muchísimo. ¿Cuándo dejo de tomar la medicación que le pusimos en el informe? Hace 3 semanas. Pues entonces, ese dolor, pues no me lo voy a creer tanto. Entonces, siempre tenemos que hacer esa. Por eso tenemos las escalas de la OMS, ¿no? De las escalas analgésicas. Pues eso nos va a hacer, nos permite un poco ver qué tipo de respuesta tiene a ese medicamento. Entonces, cuando vayamos a marcar buena respuesta, mala respuesta, pues evidentemente va a hacer falta saber todo esto, ¿vale? Y verificar los efectos adversos que realmente ha presentado por esa medicación. Si el paciente anteriormente ha tenido gastritis o tiene una historia de gastroscopias permanentes, no podemos marcar el efecto adverso de gastritis, porque el paciente ya tiene su gastritis de antes. Entonces, hay que verificar también todo eso. Al igual que el tema de las comorbilidades, ¿vale? Que eso es un poquito más complejo, podemos entender, pero siempre una comorbilidad es aquella derivada de la enfermedad prioritaria, ¿vale? Que no sean enfermedades independientes. Por otra parte, entramos en lo que son los aspectos laborales. Igual, todos los iconos y las herramientas que les ponemos. Y aquí también, muy importante, que verifiquemos la realidad laboral del paciente y las tareas especializadas por su categoría. Es decir, cuando nosotros hacemos el checklist laboral del paciente, tenemos presente qué tipo de trabajo tiene, pongamos el caso de administrativa, y en el apartado donde tenemos qué carga de peso tiene que hacer durante su trabajo y cuántas veces al día, no me sirve que sea más de 5 kilos, a menos que se dedique a trasladar libros dentro de la propia oficina. Entonces, tenemos que verificar todo lo que nos vaya diciendo el paciente, porque hay cosas que con su trabajo no va a tener esas tareas especiales, ¿vale?
Y por último, lo que son los aspectos sociales con el cuestionario HACK, que en los grados más altos, sobre todo, cuando nos marquen incapaz en todo, ¿vale? Ahí sí que hay que insistir un poquito y hacer preguntas indirectas para confirmar verificar eso, contactarlo con el cuestionario WOMAC y ver realmente, porque si no tendríamos que anotar, como decíamos ayer, hacer una anotación diciendo aquí hay una incongruencia, he visto esto y sí que deberíamos de reflejarlo, ¿de acuerdo? Y por nuestra parte, por la parte de la parte de guía práctica, verán que este es la artrosis, ¿no? Que como lo decimos ayer un poquito más rápido, lo hemos utilizado para tomar como ejemplo, pero tienen de cada protocolo, tienen una guía de estas, ¿vale? Adaptadas y personalizadas a cada protocolo para que así les facilite un poquito más la complementación, ¿de acuerdo? Entonces ahora va a pasar la doctora López Guillén para hablar del protocolo de fibromialgia. Hemos hecho un cambio en el programa, pues como vemos que el protocolo de fibromialgia es un poquito más importante, al ser más frecuente su utilización, pues vamos a ponerlo ahora que estamos más despiertos y estamos más atentos y entonces lo hacemos ahora que es un poquito más largo que el lupus y espondilitis. Sí, dígame. Sociales, Sí. En las tablas hay una parte final en donde da libertad para poder puntuar cualquier otra alteración, no todas las preguntas. ¿Cómo manejamos eso? Es que eso se hace cuando el paciente tiene una categoría 2-3. Es decir, cuando nosotros hacemos el cuestionario HACK es de 0 a 3. ¿Vale? Entonces, según lo estipulado a nivel internacional en el cuestionario HACK, las preguntas que vienen abajo de levantarse, vestirse, de ayuda a terceros, eso se hace solamente en los grados 2 y 3. Por eso estamos hablando de verificar los grados altos. Porque esas preguntas correctoras entran cuando los grados son 2 y 3. Si no, no entran. Hay una última valoración que es casi como libre, que podríamos dentro de las preguntas del cuestionario pudiéramos colocar. ¿Cuál escogeríamos? Si usted ve, no sé si tiene ahí por favor el cuestionario. Vamos a tenerlo. Ponga el cuestionario Sí. y va a ver que en la última pregunta es, digamos, como que abierta. Eso es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la que consideraríamos? Porque podríamos considerar varias opciones. Vamos a irnos al En la final de última, ayer. doctora. En el de señale los utensilios. Es que No, la última que está, de lo que hacemos en el protocolo. ¿Lo tiene ahí? este es el protocolo de aspectos sociales. Ya, Claro, lo que tenemos es la pregunta, o sea, nosotros tenemos el cuestionario que tiene que rellenarnos, ya. después señale la necesidad de ayuda de 2 personas, que es a lo que yo me refería. La del final, doctora, la última, ¿cuál La es? última es señale los utensilios que utiliza de forma habitual. Ya. Entonces, la idea es esa. En la parte de esta de ayuda, de necesitar ayuda de otras personas, solamente se debe cumplimentar cuando sea 2 o 3 el grado en función de las preguntas de arriba. Por eso es muy importante verificar lo que está diciendo el paciente, porque hay muchas veces que a lo mejor puntúan súper alto, pero sin embargo después te vas a la necesidad de ayuda y no la necesitan. Entonces no es posible. Es decir, si me marca que es incapaz de ducharse y me dice que aquí para su higiene no necesita ayuda, entonces esa pregunta es una pregunta correctora por eso, porque hace una verificación de lo dicho anteriormente. No es simplemente que lo marquemos porque no lo dice el paciente. Esta pregunta, según los consensos internacionales, este cuestionario se hizo para hacer esto, pregunta correctora de lo de arriba, para que el paciente tenga, digamos, hagamos una verificación de lo que marca con lo que nos dice después. Porque el paciente, tú una pregunta directa al paciente, te va a decir directamente lo que más le conviene a él. Pero de esta forma lo que hacemos es corregir su contestación, en el caso de que no sea veraz. Si el paciente dice que necesita ayuda para ducharse y nos dice abajo que también para su higiene necesita ayuda, evidentemente lo necesita. Pero si el paciente nos dice, no, si yo voy perfectamente y no necesito ayuda de nadie, no puede ser que me marque un 3 de incapaz arriba. Por eso esto es una pregunta correctora. Y lo de abajo son los utensilios que utiliza normalmente. Por eso no entendía muy bien por dónde iba la pregunta. Doctora, ¿y el factor de corrección cómo se utiliza? El factor de corrección de esto. Sí, Claro, es lo que le digo. En el caso de que cualquiera de estas preguntas, por cada apartado, ¿vale? Es que aquí se ve muy pequeñito, no sé si lo podríamos aumentar. En el cuestionario HACK tenemos por parte
¿vale? Que de hecho es la suma que después sale. Nosotros tenemos vestirse, asearse, levantarse, tenemos 8 ítems, ¿vale? De las 20 preguntas que tenemos. Para no hacer un cálculo sobre 20, que es mucho más complicado, el consenso internacional lo que dijo fue, hacemos los 8 ítems y puntuamos y cogemos la puntuación más alta por ítem, de 0 a 3. Entonces, imaginemos, ponemos en esta 1 y 2, ¿vale? Que sería con alguna dificultad, con mucha dificultad. El apartado 1 correspondería a una puntuación de 2. Tendríamos que ir a la pregunta correctora para ver si eso es así o no, ¿vale? Por eso existe esa pregunta correctora. Nosotros, ¿por qué? Porque si esa pregunta correctora nos dice que no, tendríamos que bajar la puntuación a 1. Y cambia la cosa, ¿vale? Y después se hace la sumatoria. Ok, sí, está claro. Creo que todos sabemos que la necesidad a veces nos hace exagerar las cosas, ¿no? Entonces el sistema también ve esa posibilidad y por eso existe la corrección. Ok, entonces sigamos con ¿Una el pregunta plan. más? ¿Puede ser una pregunta más o...? Al final. Sí, al ¿ya? final. Al final. Ok. ¿Es sobre artrosis, sobre esto? ¿Sí? Ya, a ver. Estaba leyendo que aquí dice, deben estar diagnosticados ya sea obesidad, osteoporosis, otras fracturas o conectivopatías, deben estar diagnosticadas por un médico y no sirviendo solamente las referencias del paciente o notas de evolución de un médico general. Supongamos que tengo un paciente con evidencia radiográfica de una fractura vertebral y nunca se ha hecho una densitometría, pero obviamente, o una fractura de cadera con un antecedente de fractura de cadera, pero no tiene una densitometría. Yo asumo que hay una osteoporosis severa, pero necesitaría el informe de la densitometría para el diagnóstico de osteoporosis. ¿Cómo haría? ¿Lo solicito, lo sugiero o no coloco ahí? Claro, en vuestro sistema, por eso me parece buena la pregunta, en vuestro sistema ahora mismo no se ve esa figura del perito que hablamos nosotros todo el rato. Por esa es la diferencia del clínico y el perito. Clínicamente nosotros sabemos que probablemente tenga osteoporosis, pero si nosotros nos vamos a la medicina legal, en la medicina legal se ve la cuestión de, ¿usted puede decirme que eso no son traumatismos? ¿Secundario a un traumatismo? ¿Esa fractura es por osteoporosis o es porque ha tenido una lesión? Y la señora no lo dice. Ahí está la medicina legal. Esa es la gran diferencia de por qué nos tenemos que formar como peritos. Y por qué, por esa razón, en España tenemos esa formación tan larga. Porque clínicamente, evidentemente, nosotros somos clínicos, somos médicos, hemos estudiado una especialidad encima y tú estás viendo una patología en el mismo momento y tú dices, a mí me da la sensación de que puede ir por aquí, pero no tenemos la certificación de eso, no sabemos si esa fractura es secundaria a una lesión, a cualquier otra cosa. Entonces estamos dando un diagnóstico de comorbilidad de osteoporosis sin una verificación. Esa es la cuestión. En principio no debería, ya sería el comité quien decidiría, pero en principio ahí no debería de tomarlo como comorbilidad, porque no tiene certificación de ello. Una cosa importante, ya sé por dónde va la pregunta. El problema es que cuando uno verifica la información no encuentra lo que usted ha sospechado. Es más, su criterio clínico le ha dado el diagnóstico, pero tiene que confirmar. Nosotros no hacemos diagnóstico. Nosotros evaluamos expedientes. Y eso usted puede ponerlo como un comentario, podría ser un comentario, pero no puede ser colocado como comorbilidad, porque no hay un sustento documentario de lo que usted ha observado. Bueno, siendo la última pregunta, entonces la doctora Araceli nos va a instruir sobre el protocolo de fibromialgia. La evaluación es inmediatamente a la hora que está indicada en los programas que ustedes tienen. Y hay una clausura realizada por el superintendente. Entonces, es de menester nosotros ser responsables y cumplir lo que hemos venido a hacer. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, buenos días. Retomamos como ayer, ratificar lo que ha dicho mi compañera, la doctora Concepción Partida. Nunca hacemos un diagnóstico de una patología por mucho que la sospechemos. La respuesta es clarísima.
Nuestra labor como peritos nunca es la de establecer un diagnóstico. En el caso de que tengamos una sospecha muy clara, lo podemos añadir como comentario, pero jamás puntuaría a efectos de las tablas de valoración, nunca. Bueno, vamos con una patología que resulta interesante para todos nosotros porque, bueno, quizá por la trascendencia mediática que tiene y por la prevalencia en los últimos años en todos los países a nivel internacional y por lo que nos sorprende porque es una patología, bueno, es una enfermedad conocida desde el año 1992, es una enfermedad muy reciente, la etiología es absolutamente desconocida. Las características fundamentales de la enfermedad son el dolor musculoesquelético, además es un dolor difuso, presenta a la paciente o el paciente, fundamentalmente se da en población femenina una relación casi 3:1, yo casi diría un poco más, pero bueno. El dolor lo refieren como puntos dolorosos de presión, aunque puede ser un dolor errático distribuido por todo el cuerpo en relación con cualquier movimiento o incluso en el reposo. Hasta la fecha se desconoce el mecanismo fisiopatológico que desencadena la fibromialgia, no se sabe la causa. La clasificación más comúnmente utilizada es la planteada por Bellinger, que permite dividir a los pacientes basándose a la misma vez en una situación clínica y en una situación de comorbilidad psicológica, en un perfil psicopatológico. Siendo así, estableceríamos 4 tipos de fibromialgia. La tipo 1, con sensibilidad extrema al dolor, donde no se consigue identificar ningún tipo de proceso sistémico, local, ni asociado, ni enfermedades psiquiátricas que justifiquen la sintomatología referida por la paciente. La fibromialgia tipo 2 es una consecuencia de una enfermedad de base, de carácter crónico, que aparece especialmente en enfermedades autoinmunes o reumatológicas. Distinguiríamos, para ser un poco más finos, entre la 2A, que sería la asociada a enfermedades reumatológicas, y la 2B, a enfermedades crónicas locorregionales. Dentro de la fibromialgia tipo 2 tendríamos a los pacientes que tuvieran una manifestación somática de un proceso psicopatológico. Aquí tendríamos, yo creo, casi todos los pacientes de fibromialgia que tenemos en la consulta. Yo creo que la fibromialgia tipo 3, con diferencia de la TEMAS y en toda la evidencia científica, es la que más se manifiesta y la que más se nos presenta en la consulta, la que más dificultad tiene para el diagnóstico y, por supuesto, la que más dificultad tiene para la evaluación de la incapacidad. La fibromialgia tipo 4 son pacientes simuladores. La fibromialgia tipo 4, como se desprende de lo que pone en la presentación y como lo tenemos todos claro, y no es una clasificación a nivel internacional establecida con un criterio científico más que reputado, son pacientes que simulan. Si alguno de ustedes ve alguna vez en algún informe fibromialgia tipo 4, pues ya que lo tenga claro, porque no tenemos nada más que hablar, ni ninguna prueba que hacer, ni absolutamente nada, ¿no? Es claramente un simulador. Vamos a empezar un poquito, tal y como haríamos un informe médico, y empezaríamos como siempre. Luego, si queréis, al final repasamos la guía para que veáis de forma, como ha hecho la doctora Partida, de forma fácil y punteando cada uno de los apartados que vamos a ver ahora con un poquito más de desarrollo. En la anamnesis, que es lo que nosotros le preguntamos al paciente, el síntoma principal que estos pacientes nos van a referir es un dolor musculoesquelético, es un dolor difuso, un dolor crónico, un dolor errático. Está influido también por los cambios de clima, por la edad, por la actividad física, por el estrés, por factores externos como falta de sueño. Normalmente el dolor tiene un recorrido, según relata el paciente, entre moderado y severo. No suele ser nunca un dolor leve o inespecífico o esporádico o atemporal. La fatiga es continua y acompaña siempre al dolor. Mejora algo con el reposo, pero no mejora el dolor permanece con el reposo, es un dolor de características muy raras. Ahora se está asociando mucho con el síndrome de hipersensibilidad química múltiple. No sé si aquí en Perú tendrán algún análisis de la asociación de estas dos patologías, pero en España sí, la asociación es muy potente. Son personas que, bueno, muy sensibles a los productos químicos, entre ellos los fármacos, por lo tanto no se los toman, o sea, es todo, todo forma parte de un cuadro muy subjetivo y muy difícil de evaluar desde el punto de vista de la medicina legal. Hay una alteración del sueño secundario, también errática, no es coincidente en todos los pacientes, no es un insomnio precoz, ni un despertar temprano, ni despertar irregular,
una interrupción del sueño, cada persona lo describe a su manera. A mí me gusta mucho preguntar a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, en lugar de preguntar, ¿duerme bien? Porque esto es realmente, vamos a ver, a mí, yo lo hablaba ayer con algunos de ustedes, es mucho más fácil desde la labor pericial hacer preguntas abiertas que preguntas directas. Y desde la clínica hacer preguntas dirigidas que preguntas abiertas. Entonces, uno de los chips que tenemos que cambiar primero es que la pregunta tiene que ser abierta. Tiene que ser abierta porque en el momento en que metamos una indicación, el paciente lo vamos a dirigir. ¿Le duele mucho? La contestación va a ser sí. ¿Duerme usted mal? La contestación va a ser sí. Es mucho más sencillo preguntar a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, qué hace usted durante el día. De esa manera conseguimos saber cuántas horas de sueño tiene. Más o menos, una persona que se acuesta a las 11 y se levanta a las 8 de la mañana puede dormir mal, pero tiene en principio un horario de sueño regular, todos los días a la misma hora. Tenemos que ir intentando objetivar de manera, pues eso, un poco dándole un poquito la vuelta a aquellas cosas que el paciente quizá por una percepción personal y quizá porque está dentro del marco de las características de la fibromialgia, nos va a trasladar de la forma en la que lo vive. Pero bueno, esto de verdad que es una cosa que con la pericia médica de cada uno de ustedes se irá aprendiendo, pero es más fácil siempre una pregunta abierta que una pregunta dirigida. Si hay otros síntomas, el paciente con fibromialgia habitualmente va a tener casi todos los síntomas del mundo. Parestesias en las manos, hipersensibilidad sensorial, no oyen, están empezando a ver mal, les cuesta levantarse, les cuesta acostarse, no se pueden sentar, no duermen en la cama, duermen siempre en un sillón, tienen sensación de que las manos las tienen hinchadas y además te lo dicen, tengo bultos por todas las manos, tengo bultos por todas las piernas, estos bultos que me están saliendo aquí. O sea, el tema de los bultos y la fibromialgia es objeto de estudio porque en realidad es una cosa que refieren con muchísima frecuencia. Inestabilidad, todos tienen vértigo, mareos, alteraciones del equilibrio. A veces tengo fiebre por la tarde, me encuentro peor por la tarde. Esta alteración de la sintomatología que empeora por la tarde, muy en relación con la patología psiquiátrica menor, que también tiene una fluctuación a lo largo del día. El paciente se levanta mejor, a la tarde se encuentra peor. A nivel anímico esto es muy característico. Te está hablando de una distimia de evolución diaria en el tiempo. O sea, síntomas cognitivos, no puedo mantener la atención, ya no puedo leer, he dejado de hacer las cosas que me gustan, no me acuerdo de las cosas, se me olvida todo, ya no sé cocinar, me tienen que hacer la compra porque se me olvida, porque no recuerdo. Estas son sintomatologías que refiere con muchísima frecuencia al paciente con fibromialgia. Estoy ansioso, estoy preocupado por mi situación, tengo sentimientos de minusvalía, estoy alejado del mundo, me retiro del entorno social. Verdaderamente todo lo que estoy diciendo parece que estoy haciendo un resumen de todas las patologías del mundo. La sintomatología del paciente con fibromialgia es súper inespecífica. Yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera, el lupus era el gran simulador. Bueno, pues ahora yo ya no sé si el gran simulador es el lupus o es la fibromialgia, porque es que encima no tenemos ninguna prueba complementaria que nos pueda diagnosticar ni nos pueda esclarecer el diagnóstico concreto de esta enfermedad. Esto es lo que la comunidad científica internacional ha establecido como criterio diagnóstico, son los puntos de dolor. En mi experiencia no tienen valor ninguno, porque yo siempre encuentro todos los puntos dolorosos y porque han puesto 18, si hubieran puesto 50 posiblemente encontraría 50. Si se fijan ahí en la distribución de los puntos dolorosos son simétricos. Esto es raro encontrarlo en el paciente con fibromialgia. Yo a veces me llama la atención que hago los puntos en distintos sitios, o sea, quiero decir, no los hago coincidir simétricamente, da igual, duele lo mismo. No por ser simétrico aparece el mismo dolor, cosa que, por ejemplo, en la artritis reumatoide sí que aparecería la distribución simétrica del dolor. Aquí la simetría sí que es verdad que la reconoce la comunidad científica internacional, pero la paciente no, o el paciente no. Digo la paciente porque verdaderamente la frecuencia es mucho mayor en la población femenina. Los puntos dolorosos ayudan al diagnóstico, pero en realidad son absolutamente subjetivos y ya digo que en el momento en que dejan de ser simétricos, dejan de ser puntos dolorosos. O
sea, en realidad, una de las condiciones para poner 18 de 18 es que tenga 9 y 9. Si no, naranja de la China. Y la simetría en medicina es fundamental. Y esto lo sabemos no solamente en reumatología, sino en un montón en neurología. La simetría es básica. Cuando alguien tiene un dolor inespecífico y es simétrico, me tiene que alertar más que si es un dolor inespecífico y encima es errático, está en mi cuerpo a un nivel y en otro de mi cuerpo a otro. Posiblemente a la doctora Concepción, si le dijeran eso, pensaría, uy, aquí puede ser que haya algo debajo. Si es un dolor asimétrico, a ver si tenemos ahí algún resto de algo que no me guste. Bueno, pues los puntos fibromiálgicos, una de las condiciones que nadie suele tener en cuenta es que son simétricos. Y esto es importante a la hora de evaluarlo. Bueno, el Colegio Americano de Reumatología en el 2010 publicó unos criterios preliminares, el índice de dolor generalizado, que además el protocolo específico de fibromialgia reciente que han publicado seguía fundamentalmente por la indicación del Colegio Americano de Reumatología. Tienes que tener un índice del dolor mayor o igual a 7, de gravedad de los síntomas mayor o igual a 5 y el WPI entre 3 y 6 y el SS mayor o igual a 9. Estos criterios se deben de cumplir. Si el paciente de entrada, a pesar de tener un diagnóstico de fibromialgia, llega con uno de estos índices menor a lo indicado aquí, en el protocolo de fibromialgia que ustedes tienen aquí, pone claramente que no se tiene que aplicar. O sea que esto es importante y lo tienen que tener en cuenta. Porque a pesar de que el diagnóstico esté, a pesar de que esté el tratamiento, si no pasa estos índices de score, no se debería aplicar el protocolo. Creo que se está sobreaplicando el protocolo de fibromialgia, me da la sensación, por lo que he visto y por lo que he podido estar hablando con ustedes en estos últimos días. Los síntomas han tenido que estar presentes en un nivel similar durante al menos 3 meses, esto para hacer el diagnóstico. Y el enfermo no tiene otra patología que pueda explicar el dolor, y esto siempre para hacer el diagnóstico. Porque para poder aplicar el protocolo de fibromialgia es importante que hayan transcurrido por lo menos 6 meses desde el diagnóstico y la indicación terapéutica establecida. Tiene que estar diagnosticado, pero además en los últimos 6 meses tiene que haber llevado tratamiento de manera continua y reglada. Y reglada quiere decir en seguimiento por un especialista. Además, el tratamiento terapéutico tiene que ser acorde con lo previsto en principio para la fibromialgia. No puede ser un tratamiento terapéutico que no recomendaría un reumatólogo, sino un tratamiento terapéutico que esté dentro de los, en principio, prescritos por cualquier reumatólogo de los que se encuentran aquí y cualquier colegio de reumatología. Bueno, vamos a hacer una exploración física de estos pacientes, que creo que es una de las exploraciones más complicadas que existen porque no sabemos por dónde cogerlo. Es importante, a pesar de eso, hacer una exploración detallada y exhaustiva de manera rutinaria. Es muy importante que nosotros integremos un proceso de exploración, pues como si estuviésemos explorando haciendo una exploración neurológica, primero, segundo, tercero, cuarto, de manera que no se nos olvide ningún punto, porque a pesar de que no tengan sintomatología donde lo vayamos a explorar, es importante también que determinemos que en ese punto no encontramos nada. O sea, en medicina evaluadora, yo muchas veces el informe lo hago desde el no, en lugar de desde el sí. No presenta déficit funcional en los hombros, no presenta déficit funcional en la rodilla, no presenta o funcionalidad del hombro normal. Parto de lo que no, porque el sí es más difícil. Con el sí llegaría más fácil a un diagnóstico errático que con el no. No ha presentado episodios de descompensación clínica en los últimos 6 meses. No ha presentado asistencias en urgencias por descompensación de la crisis en los últimos 6 meses. Y con el no voy construyendo el dibujo de una situación clínica que tiene el paciente en ese momento. Esto es importante porque a veces facilita la labor, a veces no, siempre facilita la labor del equipo de evaluación de incapacidades, del COMAF, que detrás de ese informe está para entender en qué situación clínica se encuentra el paciente. La exploración neurológica es fundamental porque tanto el equilibrio como la fuerza, como el balance muscular son muy importantes, porque en aquellas personas que, por ejemplo, han tenido un ictus, una hemiparesia, y es clara esa debilidad, y en estas personas no lo vamos a encontrar,
Pues si no lo encontramos, ponemos que no lo tiene. Podemos hacer una exploración física del resto de aparatos, pero fundamentalmente lo que más nos interesa para la valoración es el aparato locomotor. El dolor es tan inespecífico que, bueno, si hacemos una palpación de estómago no vamos a encontrar ningún dato anormal. Si hacemos una auscultación va a ser todo normal en principio, si no hay ninguna comorbilidad. Si hacemos una exploración oftalmológica o de oídos, si el paciente no tiene una patología asociada por el hecho de tener una fibromialgia en sí, no va a tener ninguna alteración en pruebas complementarias. Las pruebas complementarias, además, que nosotros podemos pedir, nada más nos sirven para descartar que haya una coexistencia con una enfermedad al mismo tiempo. Bueno, podríamos establecer para el dolor una escala analgésica visual. El dolor tiene estigmas cutáneos, quiero decir, cuando una persona, creo que me entienden, ¿no? Cuando a una persona le duele mucho se le nota en la cara. El dolor tiene un estigma cutáneo claro. Los puntos dolorosos, o distinguirlos de la sensación de adormecimiento o bultos, como ellos refieren, y indicar que es muy ilustrativo si son o no son simétricos, porque la OMS establece que han de serlo para contar como 18. Y esto yo creo que es una cosa que hacemos muy a la ligera, ponemos 18 y 18 porque creemos que cuando le duele todo hay que poner 18 y 18, pero 18 consiste en que el 9 es simétricos. Si no son simétricos, no. Y la verdad que a veces es muy sencillo poner 18 y 18 porque como le duele todo. Los 18 son 9 simétricos y hay que tenerlo en cuenta. Vale, para la capacidad funcional vamos a hacer cuestionarios específicos, el HAC, que efectivamente, como ha dicho la doctora Concepción, tiene 2 preguntas correctoras al final del HAC que lo invalidan. En el caso de que las preguntas correctoras no estén en concordancia con el resto del HAC, es que se invalida. A nivel jurídico en España no cuenta. No sé cómo funcionará aquí a nivel jurídico, pero si el HAC está invalidado no se puede contemplar a la hora de la emisión de ningún dictamen. Y por eso las preguntas correctoras, fijaros que son solamente 2, y son 2 muy esclarecedoras. Y hay 6 preguntas que si no están en correlación invalidan completamente el cuestionario. Si el cuestionario está invalidado por las preguntas correctoras, se debe incluir en el informe. Preguntas correctoras que invalidan las respuestas del cuestionario. Ya está. Muy fácil y muy comprensible por los miembros del COMAC. Además son muy sencillas y muy fáciles de comprender por el paciente. La depresión es una sintomatología, en muchos casos asociada al paciente con fibromialgia. Arranca con una depresión o arranca con una fibromialgia, no sabemos cuál es el comienzo de la sintomatología, se fusionan, incluso se confunden. El tratamiento que se pone la mayoría de las veces es al mismo tiempo antiinflamatorios, analgesia para el dolor, pero también se le pone una medicación para los trastornos del estado de ánimo a nivel bajo, eutimizante, incluso algún antipsicótico a dosis muy baja, con un efecto, precisamente no con un efecto antipsicótico, que creemos, sino con ese efecto eutimizante que en las últimas investigaciones científicas ha demostrado que, por ejemplo, el ribotril a dosis de 0,5 o menor, bueno, esa es la menor que se pone, por lo menos la menor que ponemos nosotros, me corrigen si aquí utilizan otra dosis, no se está utilizando como antipsicótico en un paciente, sino como eutimizante, porque mejora lo que es la situación de lo que son los cambios de ánimo. Y esto está demostrado en evidencia científica y se utiliza por eso. Que nadie se asuste cuando vea la medicación de una paciente con fibromialgia un antipsicótico. Y diga, no, es que esto ya son palabras mayores, no. Y por eso es importante también poner la dosis, porque un antipsicótico a dosis bajas no tiene la misma intención el psiquiatra cuando lo ha pautado que cuando lo pone a dosis altas. Tiene nada que ver. Y me alegro que me diga que sí el psiquiatra porque me gusta. Cuando hacemos un informe y no ponemos en qué dosis se está poniendo un antipsicótico, hacemos dudar a los miembros del comité y hacemos dudar al resto de la gente. Si ese informe nuestro llegase a un juez, está tomando un antipsicótico, ¿cómo no va a estar mal esta persona? El juez no tiene por qué saber que la dosis de los medicamentos hace que se utilicen para unas cosas u otras, y esto también es fundamental. Los criterios terapéuticos son fundamentalmente aliviar el dolor, mantener el equilibrio emocional, precisamente por eso los fármacos eutimizantes, estabilizadores del estado de ánimo, mejorar la calidad del sueño, la capacidad física, la astenia y los problemas asociados.
Las últimas recomendaciones de la OMS y las últimas investigaciones científicas, y hay muchísimo publicado sobre fibromialgia porque realmente la comunidad internacional tiene un problema con esto ahora. La única evidencia científica de mejoría de la sintomatología dolorosa en pacientes con fibromialgia es la realización de ejercicio físico aeróbico. Hay nada más que la gente que ha entrado en esos programas específicos donde se demuestra que tienen mejoría. El resto de gente, nada, no tengo ninguna paciente con fibromialgia que haga ningún tipo de ejercicio aeróbico. Hay alguna paciente que hace pilates, natación, a bajo ritmo, determinados tipos de ejercicio para no mantenerse siempre, pues para no engordar, fundamentalmente. Pero no para hacer ejercicio físico, que es lo que disminuye el dolor y la sintomatología en la fibromialgia. Ellos siempre me dicen que cómo van a hacer ejercicio físico si ya solamente levantarse les duele muchísimo. Y yo siempre les contesto que los tratamientos no siempre son agradables para el paciente y nadie se los cuestiona. Y el paciente oncológico, por ejemplo, que está asintomático en el momento del diagnóstico, en el momento que inicia el tratamiento con la quimioterapia, con la radioterapia, entonces es cuando se pone malo, malo, malo. Pero es para curarse. En la fibromialgia haríamos una analogía similar. En realidad ellos tienen que empezar a hacer ese ejercicio físico que consideran que es ponerse malo, 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 para curarse. Y bueno, llegará el día en que sean conscientes de eso y empiecen a caminar porque verdaderamente evidencia científica hay y mejoría clínica también. Lo que pasa es que si no hacemos caso a los tratamientos que nos indican, pues estamos muy, muy perdidos. No existe absolutamente ningún medicamento específico para la fibromialgia. Nada, cero patatero. Cualquiera puede poner el analgésico que quiera, el antiinflamatorio que quiera. No hay ni siquiera consenso en la comunidad internacional de analgésicos que mejoren, analgésicos que funcionen mejor que otros. Cada reumatólogo normalmente, en función, bueno, nosotros en España utilizamos mucho el ibuprofeno, naproxeno. También es verdad que es un fármaco conocido por la gente, seguro. La gente que no sabe que tiene hipertensión y no lo puede tomar, le da igual porque su vecina se lo toma. O sea, quiero decir, esto es un poco un reino de taifas. Relajantes musculares, normalmente para ayudar al inicio del sueño. Antidepresivos tricíclicos, pero sobre todo se están utilizando inhibidores de la recaptación de serotonina, que son más seguros, tienen menos efectos secundarios, menos contraindicaciones con otros fármacos, que se pueden utilizar a dosis bajas, por ejemplo, en pacientes lactantes. Bueno, la verdad que son fármacos más seguros y la primera elección sería inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina antes que tricíclicos, pero en pacientes con fibromialgia, bueno, se puede ir escalando, ¿no? Anticonvulsionantes, porque muchas de estas pacientes te refieren ya no sintomatología en relación directa con la epilepsia, pero sí como ausencias. Esto es muy habitual. Y otro tipo de fármacos, pero vamos, podríamos poner aquí el vademecum entero, ¿eh? Porque la sintomatología es tan amplia y tan inespecífica que prácticamente es, me duele esto, pues para esto, me duele esto, pues para esto, tengo mareos, pues la mayoría de pacientes con fibromialgia están tomando, no sé cómo se llama aquí, SERC, están tomando tratamiento para el vértigo, ¿no? Empiezan con Donmatil, no le funciona bien y luego pasan a otros tratamientos que se pueden tomar durante más tiempo. Vuelvo a repetir que hay un documento de consenso científico desde el año 2010 que establece precisamente que la realización de ejercicio físico aeróbico es el tratamiento idóneo para la fibromialgia y cuando se empiece a hacer de manera reglada se empezarán a obtener beneficios del mismo. De momento me consta que prácticamente ningún paciente con fibromialgia realiza este tipo de terapia, pero en donde se está haciendo, porque hay por ejemplo, nosotros en la universidad estamos haciendo un estudio con pacientes de fibromialgia y estamos notando una mejoría muy grande. Tampoco sabemos seguro, porque todavía no lo tenemos claro, si la mejoría es únicamente por el ejercicio o por la labor social de integración del paciente con otros pacientes, que se levanta la obligación de ir. O sea, todo esto no nos queda claro todavía, pero bueno. Y la medicina, bueno, en cuanto al tratamiento psicológico, es muy importante que los sentimientos de discapacidad vayan desapareciendo, una terapia cognitiva, conductual, con técnicas de relajación, de aceptación de la enfermedad, de situación de normalización de la vida, porque no corre peligros. O sea, en realidad, lo malo de la enfermedad es que corra peligro tu vida y en el caso de estos pacientes no existe riesgo ninguno de muerte inminente.
Eso lo tienen que saber y eso les tiene que tranquilizar. Y bueno, hay muchísimas clínicas que están ganando muchísimo dinero en tratamientos de medicina alternativa, homeopatía, hidroterapia. Incluso en Suiza operan la fibromialgia, ya, ¿para qué te cuento? Sí, operan. En Barcelona hay una clínica que te atiende por la noche porque muchas de estas pacientes tienen intolerancia al sol. Bueno, quiero decir que todo esto toda una industria de la fibromialgia que verdaderamente, como no funciona nada, pues oye, vamos probando cosas y algo funcionará. No hay nada que tenga evidencia científica de mejora, ni siquiera el ozono, que durante un tiempo se pensó que posiblemente sí, pero no tampoco. La cirugía, por supuesto, no. Yo tuve una paciente que la operaron de un brazo, le quitaron uno de esos bultos que refería doloroso. Estuvo 3 años asintomática, según ella, porque le costó un dineral la operación en Suiza. No sé lo que le hicieron, no tengo ni idea. O sea, no, supongo que un corte le abrirían y con las mismas cierre para tu casa. Y a los 3 años volvió a aparecer la sintomatología, pero no en ese brazo. O sea, que no en ese brazo. O sea, que cosa que a mí, bueno, pues nada, pues estupendo, tan amigos, ¿no? No vamos a ponernos a discutir. Pero le cobraron una pasta, ¿eh? Lo digo por si los reumatólogos se quieren dedicar, en vez de a esto, a terapias alternativas de la fibromialgia, que sepan que hay un campo muy importante ahí, ¿no? Vamos a hablar específicamente de los protocolos y luego vamos a pasar a hacer un caso práctico para que no se haga esto tan cansado, ¿no? Volvemos otra vez a empezar de cero y no nos cansamos de decirlo, porque precisamente estamos aquí para remachar, para reiterar, para que no se nos olvide, para volver a recordar que es muy importante cuando nosotros hacemos un informe, cuando hacemos un informe pericial, nuestro informe es objeto de consideración jurídica. Eso quiere decir que en cualquier momento, cualquier juez nos puede llamar a consultarnos sobre ese informe. Por lo tanto, ojo y alerta y precaución y seguridad, sobre todo también para ustedes, de que lo que pongan sea verdad. Las comprobaciones nunca son excesivas, las comprobaciones siempre son necesarias. Le protegen al paciente, pero también protegen al médico, porque efectivamente en cualquier momento, por poner una falsedad en un informe, podemos ir cualquiera de nosotros a un requerimiento judicial. Por lo menos en España, yo no sé aquí hasta qué punto hay litigiosidad en este sentido, pero como tú pongas una cosa falsa en un informe, te pueden denunciar, aparte de que se invalida todo el proceso, porque hay una falsedad que tú puedes claramente documentar que no ha sido así. Por lo tanto, es importante, y no me voy a cansar de decirlo, confirmar siempre los aspectos personales. El estado civil, la edad de la paciente, muy importante, que no se nos olvide nunca pedir al paciente, al entrar a la consulta, que se identifique con un documento oficial. O sea, a veces no lo llevan. Ojo, porque ahí podemos tener un problema. Nosotros lo hemos tenido en España, no una vez, varias veces, que se presente un paciente por otro. Esto no nos importa en la medicina clínica porque el tratamiento, al fin y al cabo, si se lo toma es él. En la medicina pericial nos va la vida. Si nosotros hacemos el informe de una persona a nombre de otra, o sea, eso es punible. Es decir, aquí tenemos una responsabilidad añadida y eso lo tenemos que saber. Es decir, que lo que nosotros estamos haciendo tiene un valor, pero también tiene una trascendencia y es importante declararlo. El Estado civil, esto es tan distinto ahora, porque el Estado civil realmente nos importa relativamente. Lo que me importa es la situación de convivencia familiar. Una persona puede ser soltera, pero puede estar, como ha dicho la doctora Partida, conviviendo con su pareja toda la vida, o viviendo en casa de sus padres, o al revés. O sea, quiero decir que el estado civil debe quedar claro y el cuestionario es verdad que recoge el estado civil, pero nosotros tenemos la capacidad de añadir en observaciones el estado civil es soltero, pero el acompañamiento familiar es completo. Y eso sí que podemos modificarlo nosotros porque eso no es una contestación que haga el paciente. Eso es un refrendo que hace el médico que hace el informe, ¿de acuerdo? Los antecedentes patológicos declarados. ¿Y declarados dónde? Declarados en el SECI. Y el resto, me dolerá mucho el corazón, pero ni los miro. ¿Por qué? Porque no es eso el objeto del estudio. Y lo primero que hay que cambiar es el chip. Verdaderamente, el tema que ha comentado la doctora Partida es fundamental.
La formación es muy importante porque tenemos que cambiar el chip completamente, porque hacia donde va dirigido nuestro informe es hacia una evaluación judicial. Primero una evaluación por el comité, pero después ese informe con muchísima seguridad, primero que el paciente es el propietario del informe y puede hacer con él uso y también puede hacer alegaciones si no está de acuerdo con la calificación. Y segundo, porque es muy distinto el enfoque que nosotros le demos desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista del perito judicial, que es la labor que ustedes están haciendo ahora. La formación es fundamental porque tenemos que entender esa mecánica de cambio en la medida de la redacción del informe y de la protección nuestra como colegiados, ¿no? Debemos recoger siempre los tratamientos que tome la paciente y recogerlos, por favor, en la cantidad que los tome y en la dosis que los tome. Recoger solo los tratamientos no ayuda, porque en estos pacientes lo que estamos haciendo es un resumen del vademecum, porque muchas veces toman prácticamente de todo. Si necesitan ayudas técnicas habituales, como muletas, como ortesis, como sillas de ruedas, y si las necesitan, siempre debemos añadir un poco nuestra opinión, ¿no? Nosotros hemos tenido una paciente con fibromialgia que se desplazaba siempre en silla de ruedas, siempre, siempre. Acude a la consulta en silla de ruedas todas las veces que ha venido, no se levanta, no se puede ir a cambiar a la camilla, tiene que ayudarla a una persona. Y claro, que es lo que añade, sorprende que no hay atrofia de los miembros inferiores. Verdaderamente, y les voy a poner un ejemplo, los traumas lo van a saber, inmovilizamos un brazo porque hemos operado un hombro, lo inmovilizamos 3 semanas y a las 3 semanas ese brazo parece un palote. Y tenemos que dar rehabilitación para que la atrofia muscular que se ha producido solamente por el yeso que le hemos puesto se retome por el paciente. Imaginaros una persona que en realidad no camina. O sea que esto es una cosa que nos tiene que saltar a la vista porque es una evidencia clara de que una musculatura que no se está usando es que se atrofia, es que se queda en nada, tanto de la mano como de las piernas, como de los brazos. La mano además canta, ¿eh? La mano canta, porque cuando hay una afectación neurológica, porque hay una sonomesis de algún nervio y no funciona el territorio, te queda un hueco en la mano que llama a la vista, llama la atención. O sea que hay que estar atentos a todos esos detalles. Hay que hacer una historia completa. La historia clínica en el paciente con fibromialgia quizás sea más importante que en el resto de pacientes porque en realidad es un conjunto de comorbilidades y tenemos que estar atentos a todo lo que el paciente nos dice y con preguntas abiertas. A mí me gusta mucho preguntar y ayer también se lo comentaba a un compañero suyo, a la hora de establecer cuál es el estado de ánimo, cuál es el estado quizá cognitivo de un paciente, preguntarle qué hace usted durante el día. ¿Y qué hace usted durante el día? ¿Por qué? Porque el paciente inmediatamente me va a decir, en las primeras respuestas, me va a decir, me levanto, desayuno, bueno, me levanto, me tomo las pastillas, que si no, no me puedo levantar de la cama, desayuno, después de desayunar me siento un poquito, ¿no? Con esa descripción de los acontecimientos, lo que yo soy capaz de objetivar es que el discurso es coherente, si está o no está enlentecido, si es lógico, si tiene alguna digregación del pensamiento, porque se iría a otra cosa, a lo mejor me contaría si es lo que ha cenado. O sea, y luego a partir del mediodía yo ya lo pongo en cuarentena porque es cuando se dan cuenta que lo que te están contando es lo que tú les estás explorando. Y entonces ya a mediodía ya se sacaban las pilas y ya a mediodía ya no hago nada. Pero si un paciente te dice, pues me levanto, tengo que llevar a los niños al colegio, lo normal es, ¿los lleva usted en coche? Todo ese tipo de preguntas. Si él te cuenta lo que hace durante el día, directamente te está dando muchísima información sobre qué cosas puede hacer y qué cosas no. Llevo a los niños al colegio, pero inmediatamente cuando vuelvo me tengo que acostar porque no puedo con mi cuerpo. Bueno, pero usted se levanta, se pone en pie, camina. Todo ese tipo de cosas las sabemos sencillamente dejando que el paciente de manera indirecta nos cuente un relato ordenado, porque, hombre, si se levanta y te dice, yo me levanto por la mañana y me pongo a cenar, pues el discurso no es muy coherente, ¿no? O sea, igual, no sé, hay otro problema. Esto cuando se lo sepan, pues ya no nos sirve, pero bueno, de momento yo creo que funciona. Los rangos de movilidad
es importante que los exploremos, pero también es cierto que el paciente con fibromialgia es poco colaborador. Los rangos no se los vamos a poder explorar, porque a partir del minuto 0 o del rango 10 ya no se puede mover, ya le duele todo, justo le está doliendo también el lado que no le ha dolido nunca en la vida. Pero los rangos de movilidad pasiva son normales. A mí aquí me sirve mucho explorar al paciente, ya lo dije ayer, boca abajo, pero también cuando cambiamos de posición, perdemos la orientación de lo que no podemos hacer. Yo suelo explorar en los hombros de los pacientes, apoyándolos en el borde de la camilla y dejando que el brazo caiga hacia abajo. Porque si el paciente está enfrente mía y lo levanta, sabe que no puede levantar más de aquí porque más de aquí no sube. Pero si el paciente está tumbado, la movilidad del brazo ya no sabe por dónde va. O sea, él no sabe dónde están los 90 grados cuando está tumbado y aunque parezca una tontería, esto es una realidad. Si exploro al paciente boca abajo, intentando que lleve la mano a la parte de atrás del cuerpo, o lo exploro boca arriba, dejando el brazo en el bordecito de la camilla, el brazo directamente ya va a donde yo quiero que vaya, ¿no? La cuestión es cambiar el plano sobre el que el paciente habitualmente se siente explorado, porque al cambiar el plano verdaderamente tenemos que hacer una reestructuración espacial y perdemos la conciencia de cuáles son los rangos que nosotros, como paciente, hemos visto en Google, que son los rangos normales, ¿no? Entonces, es importante cambiar el plano del paciente. Es una técnica, pero bueno, que te sirve, que si les sirve a ustedes, pues muchísimo mejor. Vamos a entrar de lleno en los protocolos, que son súper aburridos. Pero bueno, entramos a lo mismo, los protocolos de fibromialgia. El protocolo de aspectos personales se repite tanto en artrosis como en artritis, como vimos ayer, como en fibromialgia. La edad, muchas gracias. La edad es importante, menor de 30, entre 31 y 50 y mayor de 50. Si es hombre o mujer, también cuenta aquí. No entiendo por qué, pero cuenta, me llama la atención. Yo no sé si es por la prevalencia, porque entiendo que un hombre con fibromialgia tiene la misma limitación que una mujer con fibromialgia, pero bueno, estos protocolos están así establecidos. El nivel de formación, la situación económica, el apoyo del entorno familiar o de otro tipo, que lo recoge claramente el protocolo, que no es que nos lo hayamos inventado la doctora Partida y yo. El apoyo del entorno familiar o de otro tipo, que puede ser uno monja, por ejemplo, y vivir en una comunidad, y eso es un apoyo de entorno familiar completo. Quiero decir que hay muchas situaciones de la vida, no sé, vamos, y más ahora que hay tantos tipos de familia, ¿no? La situación laboral del paciente, si está en desempleo, sin bajas, si menos de 3 meses al año trabajando, entre 3 y 5 meses, y más de 6 meses al año, un 3%. Si está en desempleo, tiene un 1%. Y si trabaja más de 6 meses al año, tiene un 3%. La variación realmente es poca, pero es importante que sea certera la respuesta. Al fin y al cabo, este cuestionario no lo rellena el paciente, lo rellena el médico. Luego, el responsable de que los datos que aparezcan aquí sean certeros es el médico que lo realiza. No, esto no es un cuestionario que se le pase al paciente, ¿de acuerdo? Es importante que los datos estén ratificados en la medida de lo que les sea posible y si en alguno tienen una duda, expresarlo. Y no pasa nada. Quiero decir, ustedes ponen estudios secundarios porque el paciente les ha dicho estudios secundarios, pero no pueden certificarlo de ninguna manera, pues lo ponen. Es una forma también verdadera. Nosotros cuando estudiamos medicina legal hay una parte de protección del médico y esa parte también es importante y tienen que tenerla en cuenta, porque el informe médico tiene una trascendencia jurídica que les puede comprometer a nivel... Bueno, clínicamente exactamente igual. Si tú cometes una negligencia también tiene una trascendencia, pero las negligencias en el término jurídico es la falta de veracidad del informe redactado. La gravedad de los síntomas la vamos a medir con el SCORE y vamos a medir leve, moderada o severa en función de lo que el paciente nos cuente. Aquí sí que es importante que le digamos al paciente, que orientemos al paciente. Es importante por la frecuencia del protocolo de fibromialgia. Si a lo largo de la historia clínica, y si bien el paciente nos va a decir cuál es la situación de viva voz en la que él considera que se encuentra,
que le recordemos en la historia clínica cuando nos ha contado que, por ejemplo, lleva a sus hijos al colegio, puede hacer las tareas de la casa, cuida de su familiar enfermo. Todo ese tipo de tareas que realizan de manera muy habitual están en contradicción completamente con el puntuaje de dolor severo, porque entendemos todos que el dolor severo posiblemente sea, y lo tenemos en mente como el dolor oncológico que cede con mórficos. Y si los pacientes oncológicos mejoran del dolor, ¿por qué los fibromiálgicos no mejoran? Es la pregunta del millón, ¿no? Dolor en el último año, sí que es cierto que el paciente nos va a contestar siempre lo más de lo más. Sí, me llama la atención en las respuestas de este cuestionario que, aun siendo el dolor mínimo, tiene un 1%. O sea, aquí el cero no existe. O sea, si no me duele, no cuenta. O sea, me llama la atención y quiero hacer hincapié en esto, porque verdaderamente este cuestionario que parte del 1, oiga, y si no me duele, si el dolor es mínimo, aún así puntúa un 1, el máximo es 5. Un 1 no es un mogollón, un 1 es un 20%. O sea que, nada, yo lo dejo ahí al aire como reflexión histórica, para que lo tengan presente, que cuando, incluso en el caso de que un paciente me diga que no le duele, yo pondría mínimo, le estoy dando un 20% del valor de este apartado del cuestionario. Qué gracioso, ¿eh? Me dice que no le duele, a ver, ya le estoy dando un 20% ya aquí. De 5 puntos 1 me parece bastante. La frecuencia intermitente, esporádica, frecuente, inconstante, y volvemos a pasar lo mismo. La mínima frecuencia, que es intermitente, y le vuelvo a dar un 20% del valor del protocolo. Esta es una reflexión en voz alta, pero bueno, es para que ustedes lo tengan presente. Bueno, el cuestionario, el CIF o el FIQ, lo rellena el paciente. Es conveniente, y más en este tipo de pacientes, que nosotros repasemos la redacción de ese cuestionario por su parte, y en ese momento que tenemos al paciente allí, podamos conversar con él sin alguna incongruencia que haya habido a lo largo de la anamnesis con la redacción de este cuestionario. Y en este paciente, de manera especial, por la idiosincrasia específica que tienen, ¿no? Es más importante quizá, que es importante en todos, pero en este más esclarecedor, que nos sentemos con él y si vemos una incongruencia, pues se la consultemos y antes de irse, pues si es posible se modifique, porque es muy trascendente. Ya ven que los valores mínimos ya le están dando el 20% al paciente dentro del rango, ¿no? La valoración de la respuesta al tratamiento administrado la va a contestar el paciente y nosotros debemos de correlacionarla con los datos de la anamnesis. Si el paciente lleva un escalón terapéutico 1, un escalón terapéutico 2 o un escalón terapéutico 4, entienden ustedes que no es lo mismo. Si la respuesta al dolor es mala y el escalón terapéutico es 1, es bueno consultar con el paciente por qué no solicita ayuda o por qué no ha cambiado de tratamiento. Porque a lo mejor te dice que se ha ido a Suiza y se ha operado. Se ha quedado todo estupendo. Vale. Incluso en el menor caso, en el caso de que el dolor sea leve, que sería lo mínimo que se le podría puntuar, en realidad cuando el paciente te dice no me duele, aquí no cabe la posibilidad. Leve sería un 1%, que vuelve a ser el 20% del valor del protocolo aplicado. Si sumamos esos 4 20% de nada, fijaros que tenemos ya algunos puntos rascados ahí. Los efectos adversos del tratamiento son efectos adversos del tratamiento, no son comorbilidades asociadas. No me vale que un paciente tenga una gastritis crónica desde la infancia, o desde la adolescencia, o desde hace 4 años. Me vale la que le provocan los AINES que le estoy mandando yo desde el momento en que le diagnostico de fibromialgia. Y si no es así, no es un efecto adverso del tratamiento. El enlentecimiento cognitivo exactamente igual. No me sirve que sea un paciente con una historia psiquiátrica, con un enlentecimiento cognitivo desde hace muchísimos años y con un diagnóstico de fibromialgia del último año. Porque entonces no es un efecto secundario del tratamiento, es que tú arrancabas con esa patología y la mantienes, o arrancabas con esa sintomatología de base en relación con cualquier cosa. La pérdida de memoria más de lo mismo y la somnolencia igual.
tienen que ser efectos secundarios que el paciente describa como cualquier otro paciente. Me he tomado esta medicación, no me la puedo tomar porque me da sueño. Eso sí, eso es un efecto secundario del tratamiento. O mire, no me puedo tomar esta medicación porque es que me da un ardor que es que no puedo dormir. Eso es un efecto secundario del tratamiento. Pero si yo, de entrada, tengo esa patología, entendemos que eso no cuenta como efectos secundarios del tratamiento. Y aquí volvemos a tener el leve 0,5, que es al menos 1. Si no tuviésemos ninguno, en esta ocasión sí que se puede poner 0. Las comorbilidades son esas otras patologías que presenta el paciente al mismo tiempo. En el caso de la fibromialgia hay que ser especialmente delicado para preguntarla, porque en realidad la astenia es muy común, pero la astenia con tratamiento, la astenia con una anemia asociada, la astenia porque sí y sin diagnóstico de nadie, porque me siento cansado. Entiendan que no es lo mismo una persona que tiene una anemia crónica, aunque sean unas cifras poco importantes durante mucho tiempo, que justifica una astenia prolongada, una fatiga, que una persona que no esté completamente asintomática en todos los niveles y que te diga que se cansa, ¿no? Bueno, hay que diferenciar, porque puede ser que tenga fatiga, pero también puede ser que no, ¿no? Las enfermedades autoinmunes que se asocian con la fibromialgia, eso, si tiene el diagnóstico, tiene la enfermedad, y si no tiene el diagnóstico, no lo tiene, y eso ahí son matemáticas. Si tiene diagnóstico de lupus, es una enfermedad. Si tiene de esclerodermia, es una enfermedad. Si no están diagnosticadas, nada. Ojo con el tema del lupus, la artritis reumatoide, sobre todo la artrosis psoriásica, todo este tipo de patologías, que es muy frecuente, que es al comienzo de un paciente cuando finalmente se le diagnostica de lupus, habitualmente ha pasado por el diagnóstico de varias enfermedades reumatológicas a lo largo de su vida, hasta que finalmente se le ha puesto el diagnóstico de lupus. Todas esas enfermedades reumatológicas por las que ha pasado a lo largo de su vida son el lupus, y como clínicos lo sabemos. No tiene ningún sentido que las contemos 5 veces, porque todos sabemos que para llegar al diagnóstico de lupus, muy probablemente hemos descartado y hemos puesto otros diagnósticos en otro momento que finalmente, si hemos sospechado una artritis psoriásica, pero finalmente tiene lupus, entienden todos que es el lupus el origen de todo ese dolor articular, ¿no? Entonces, saber que hay enfermedades que desde un principio no tienen el diagnóstico definitivo, pero que cuando se establece anula el resto de diagnósticos anteriores. Por lo tanto, no lo cuenten como comorbilidades, porque en realidad son procesos para llegar al diagnóstico definitivo, que es el lupus. Puede ser que las tenga todas o puede ser que no, que haya tenido la suerte, que es poco habitual porque el lupus es muy engañoso, de poder diagnosticarlo en una primera consulta con reumatología, pero yo nunca lo he visto así, ¿eh? El lupus siempre se diagnostica cuando se ha descartado todo lo demás y después de haberte puesto 3 o 4 diagnósticos que no eran lo que eran, ¿no? Si hay una enfermedad inflamatoria intestinal, pero una enfermedad inflamatoria intestinal, no una enfermedad inflamatoria intestinal que necesite un tratamiento, no que yo algunas veces tenga diarreas o algunas veces tenga dolor de estómago, sensación de gastralgia habitual, ¿no? Una enfermedad inflamatoria intestinal diagnosticada, seguida, seriada y con un tratamiento específico. Los trastornos del estado de ánimo, desafortunadamente, van a estar casi siempre asociados a la patología psiquiátrica, a la patología reumatológica. En el caso de la fibromialgia, observar aquí y ser prudentes con que el trastorno esté diagnosticado, que tengamos fe de que ese trastorno existe, porque en realidad el estado de ánimo es subjetivo. Es una condición necesaria para darle un punto a una enfermedad de trastorno del ánimo, es que lleve un tratamiento reglado. Y un tratamiento reglado todos sabemos lo que significa, ¿no? Que exista un diagnóstico y que exista un tratamiento, un seguimiento y una situación. Es muy importante que no sean referidas por el paciente, sino que consten en su historia clínica. Vale, vamos a explorar al paciente de arriba abajo con una sistemática de exploración, tanto la columna cervical como dorsal, como lumbar, los hombros, caderas, todo. Vamos a hacer una exploración de todo el aparato locomotor. Cuanto más seriada mejor, porque no se nos olvidará ningún punto, y en la medida de lo que nos sea posible, pues si podemos hacer maniobras de distracción, como la que les he comentado, pues muchísimo mejor. En mi experiencia, lo que más refiere el paciente con fibromialgia son al dolor cervical y dolor lumbar.
Entonces, bueno, especial atención a la exploración cervical y lumbar y, como no podemos hacer de otra manera y de manera que sea más fácil para nosotros, poner lo que no. Dolor, pues yo qué sé, apofisalgia positiva en las cervicales C5, C6, C7, sin radiculopatía, sin alteración funcional del brazo, sin pérdida de sensibilidad en la mano, sin parestesias distales. Todas esas cosas que no ponerlas porque nos van a dar mucha información del caso. La verdad que con todo esto parece que vamos a hacer un informe, que vamos a estar la vida haciéndolo. Pues no, luego le cogemos el truquillo y va saliendo solo. De verdad que es mucho más fácil mucho más fácil de lo que parece. Y puesto que las columnas cervicales y la columna lumbar son la manifestación clínica más frecuente en el paciente con fibromialgia, pues poner una especial delicadeza en esas cosas que cuando un paciente tiene una hernia de disco o tiene una artrosis del cuello con unos osteofitos que están pinzando, esas cosas que esperamos, las espero porque clínicamente espero eso y no lo encuentro. Como no lo encuentro, pues lo pongo. Eso ayuda mucho luego para la valoración, porque en el comité, no todos los miembros del comité han visto al paciente. Por lo tanto, el informe es muy importante. Los aspectos laborales nos sirven, como en todos los protocolos, para hacer un checklist de la situación y de las respuestas que el paciente nos ha comentado anteriormente. Lo dejamos que lo rellene y preguntamos si hay concordancia o no con las respuestas realizadas anteriormente. Y especial interés en el paciente con fibromialgia de hacerlo junto con él, porque porque la enorme subjetividad de la respuesta en los cuestionarios la podemos modular con nuestras preguntas en la consulta. Y vamos a los casos prácticos. Vale, es una mujer de 47 años, casada. Pues ya tenemos ahí marcado el primer punto, con estudios de secundaria y situación de desempleo por enfermedad, según relata la paciente. Está diagnosticada en enero del 2018 de una fibromialgia, según los informes médicos adjuntos, en el contexto de dolor, fatiga, alteración de la memoria y malestar general. Aquí podríamos rellenar ya la primera pantalla completa, ¿de acuerdo? Puntuamos edad, 47 años, puntuamos sexo, mujer, el nivel de formación, estudios secundarios, la situación económica mala porque no trabaja en los últimos 3 meses. Comprobamos, si quieren ustedes, con el protocolo, que reconoce el protocolo como situación mala en los últimos 3 meses de desempleo. Desempleo en los últimos 3 meses lo considera como mala. Apoyo del entorno familiar, apoyo completo, porque está casada. Y la situación laboral en desempleo. Con las 2 primeras líneas del informe tendríamos relleno el primer cuadro. Es fácil este, ¿no? Este es el más fácil. Vale, vamos a la gravedad de los síntomas. Sigo leyendo. Refiere polimialgias, cefaleas, parestesias generalizadas y estado de ánimo bajo, reactivo, y que con la medicación pautada solo mejora parcialmente, se le quita un poquito el dolor y la fatiga. Evaluada por psiquiatría, pero la paciente suspende el tratamiento prescrito por mala tolerancia a lo pautado por un síndrome ansioso depresivo y está pendiente de ser evaluada por una terapia del dolor, medicina física y psiquiatría para pauta de tratamiento específica. Bueno, el dolor severo, le hemos pasado el protocolo y la señora nos ha rellenado de 9 a 12, por supuesto severo. El dolor en el último año, le hemos pasado el protocolo a la paciente, el valor está entre 6 y 8 y es moderado. En cuanto a la intensidad y frecuente, en cuanto a la frecuencia, en las respuestas que ha contestado la paciente. Si hubiéramos tenido alguna duda en cuanto a las respuestas que ha hecho porque no nos cuadran con la anamnesis, es importante que se lo hayamos preguntado. El impacto de la fibromialgia nos ha rellenado el cuestionario CIF y, por supuesto, nos sale severa, mayor de 59, rellenamos y puntuamos en el este. Este es el checklist laboral, lo rellena la paciente. Como ven, las respuestas son excluyentes. Si está movilizando cargas al menos 1/3 de la jornada, entre 5 y 10 kilos,
al menos un tercio de la jornada, entendiendo que se refiere al trabajo que ya no realiza, que está en desempleo. La elevación del hombro por encima de 90 grados, al menos un tercio de la jornada. Yo no sé si tienen ustedes, dentro de la formación del perito también existe la formación en normativa en cuanto a levantamiento de pesos, a movimiento de cargas, a situaciones de topes articulares en la movilización, qué cargas no están permitidas. En el caso, por ejemplo, en España no se puede levantar más de 20 kilos por persona. Si estás embarazada se reduce la carga que puedes movilizar de 5 a 3 kilos, un trabajo normal. Quiero decir que todas esas cosas también exigen una formación en cuanto a los requerimientos de cada trabajo, ¿no? No me puedes decir, yo en mi trabajo, si una paciente me dice que está levantando 300 kilos al día de sacos de harina, pues le digo, mire usted, hable con su jefe porque eso es ilegal. Ya, es verdad que el mundo del trabajo es un submundo, pero también es cierto que nosotros tenemos que tener ese conocimiento de cuál son la normativa, que además conozco perfectamente la de Perú y me consta que tienen también esa limitación, ¿eh? En cuanto a los movimientos repetitivos, me dice que un tercio de la jornada, entendiendo que serían aproximadamente 2 horas y media, trabaja con los brazos por encima de 90 grados. Yo en este caso preguntaría qué significa un tercio por encima de 90 grados, una persona que tiene estudios secundarios y que en realidad no nos ha dicho en qué trabaja. Es importante preguntarlo porque un trabajador en un almacén de frutas con una línea superior, o sea que las frutas están pasando por encima de su cabeza, precisamente tiene un tercio de su jornada por encima de la cabeza. Es lo máximo permitido. Bueno, esto simplemente como curiosidad para que lo sepan, porque no viene mal, y saber que esto también responde a otra normativa jurídica que también es interesante conocer. Flexión, extensión, pronosupinación de la muñeca, es un trabajo manual. No nos ha dicho en ningún momento qué tipo de trabajo tiene, ha sido un fallo por nuestra parte, no preguntarle qué tareas exactamente son las que realiza, pero sí, pero valoramos con respecto al si la pasamos un checklist laboral, es del último empleo realizado. El protocolo lo debemos indicar, pero el protocolo de la fibromialgia nos exige que hagamos este checklist laboral. Si nunca ha trabajado, que no podría ser, pero si no ha trabajado en los 2 últimos años, tenemos que dejarlo referido. Pero siempre se referirá al último puesto realizado. Y es importante que sepamos cuál. No, el trabajo lo puede... La Organización Internacional de Trabajadores tiene clasificado los trabajos. Si tú lo que quieres es codificarlo, sí que te tienes que ir a la clasificación internacional. Pero si tú puedes poner solamente el nombre del trabajo y no necesitas clasificarlo como tal porque el programa de ordenador no te exige la clasificación numérica, puedes poner la descripción del puesto de trabajo sin problema ninguno. En el caso de que tuviesen ustedes una plataforma informática que te obligase a incluir codificado el puesto de trabajo, pues ya supongo que la persona que gestionase la plataforma establecería qué tipo de codificación utilizar para cada... Igual que utilizan el CIE-10 para la clasificación de enfermedades, hay distintas clasificaciones de profesiones y en función de la que eligiesen, pues lo tendrían que codificar así. Pero no es el caso. El caso que tienen ustedes ahora permite la redacción del texto de la profesión. O sea, que pueden poner el nombre de la profesión sin problema. De repente en su práctica en España manejan este tipo de valoraciones porque definitivamente eso podría ayudar para explorar el tema de análisis de riesgos en el tema de trabajo, ¿no? Y acá también lo que dentro del mapa de riesgos que se hace en los trabajos. ¿Lo manejan de repente? Nosotros tenemos guías de las profesiones. En esas guías hay unas tablas, que además es otra de la parte de la formación, de los requerimientos que exige cada puesto de trabajo. De manera que si es una especie de comprobación. Si un trabajador te refiere que realiza un trabajo, pero en la guía profesional reconocida y aprobada en nuestro caso por el Instituto Nacional de la Seguridad Social no se corresponde, en realidad no se sostiene.
Bueno, para complementar en esto, porque esto sale de este sistema, y eso va más en salud ocupacional y riesgo, se desarrollan los hiper, y los hiper se desarrollan según las características de cada puesto laboral. Eso se verá en otro momento, no es práctica de ahora. Gracias. Perfecto. Bueno, en cuanto a las posturas prolongadas, pues la deambulación prolongada, la señora me marca que está al menos 2 horas caminando en el trabajo. Esto tenemos que ponerlo, quiero decir, aquí sí que podemos hacer una comprobación de los datos que nos ha respondido la persona en los cuestionarios anteriores. Si camina en el trabajo más de 2 horas al día, en esta ocasión está en desempleo, pero bueno, el repasar el protocolo es para que no solamente sirva para este caso, sino para que les sirva para todos los casos que realicemos. Si está en sedestación es que mantiene una movilidad lumbar normal. Si está en bipedestación continuada es que puede mantenerse recto, no hay alteraciones del equilibrio. Fijar que son 2 horas al día, al menos, de un trabajo de 6 horas, ¿no? La organización del trabajo, pues cómo es, si tiene trabajo nocturno, si no lo tiene. Esto es importante porque una persona que manifiesta alteraciones del sueño y cada 2 días trabaja 1 por la noche, pues bueno, esto también tenemos que tenerlo en cuenta en la anamnesis y es importante. El impacto en la vida diaria, pues aquí, como buen paciente de fibromialgia, me va a ir contestando lo que quiera, pero es importante que yo lo vaya corroborando con el resto de preguntas, con el resto de respuestas en los cuestionarios anteriores. Esta persona me dice que puede comer sola, que puede trasladarse de la cama a la silla sin ninguna necesidad de ayuda, que se lava sola, que es independiente para el uso del baño, para bañarse y para desplazarse. O sea que, pese a lo mal que en principio ha referido que está, la fatiga y todo lo que tiene, el impacto en la vida diaria es 0 prácticamente, ¿no? Bueno, esto sería lo que habríamos obtenido en la puntuación de la trabajadora, sacado directamente de una resolución de un caso de aquí, del COMAP, para que lo vean un poco de lo que hemos ido diciendo, en cuánto repercutiría los tantos por ciento. Los aspectos laborales quedarían en un 1% y el impacto en la vida diaria, como hemos comentado que estaba en los mínimos, en un 1%. Y esta sería la finalización del caso y vamos ahora a pasar a las dudas que hayan podido tener o que tengan en general de los cuestionarios de fibromialgia. Una cosa, el caso clínico lo tienen incluido en Word, me parece, o en un PDF, en una carpeta que pone evaluación del menoscabo por fibromialgia, en el final está el caso descrito con el resultado de las pruebas complementarias, ¿de acuerdo? En esta ocasión, las pruebas complementarias no está recogida la fecha, y no está recogido así porque no teníamos la fecha para incluirla, ¿eh? A ver, ¿tiene alguna pregunta? Todos se han quedado. A ver, por favor. Sí. Gracias. Si el paciente estuviera desempleado o la paciente estuviera sin empleo, se debería de realizar el cuestionario en relación al último puesto de trabajo. Al último puesto de trabajo. Independiente del tiempo en que haya sucedido el último puesto de trabajo. Independiente porque es obligatorio del protocolo. Nos obliga el protocolo a realizarlo. Pero algunas pacientes refieren, digamos, trabajé como operario en una agroindustria hace 3 meses, 6 meses, ¿no? Sí. Y ahora solo me dedico a mi casa. Ama de casa, No. ¿Es El un trabajo es empleo? operaria en la industria, lo tienen que poner y pongan en el informe que no trabaja desde hace 3 meses. Y si es posible, la razón por la que no trabaja. A mí me ha porque haya pasado- abandonado voluntariamente el empleo, porque por enfermedad y no poder, o por finalización del contrato. Claro, y alguna vez algún paciente me ha dicho, yo trabajo como doméstica, pero yo no sé si su empleador le está pagando un seguro, digamos, como trabajo doméstico de empleado del hogar. Entonces, ese trabajo de empleado del hogar es Si no está, vamos a ver, esto parte de un seguro. O sea, quiero Claro. decir, el paciente Sí. tiene que estar afiliado para poder entrar en este procedimiento.
Sí, entiendo que cuando a usted le digan que trabaja en doméstico es porque está asegurada, porque Cotizando. estaba Así es. cotizando. Y ese se consideraría como el último empleo, Empleada del hogar, sí. ¿verdad? Mm. Ya, ok. Entendiendo que esté afiliada. Vamos, yo entiendo que si no está afiliada directamente no pasa al médico consultor. Porque me ha pasado que, o sea, le pregunto y el paciente me dice, no sé. Igual con los medicamentos, ¿qué toma? Yo tomo todo lo que el doctor me dijo la última vez, pero en su receta, ¿qué toma? No me acuerdo, no sé, es que no he traído, ¿no? Entonces, Pues claro, nos obliga a tirar de historia clínica claro. y ponerlo. El paciente no recuerda lo que toma y en la última historia clínica hay constancia de esta prescripción. Que no necesariamente es la que toma. Puede que No, no tome, que haya esté una prescrito, diferencia pero entre que la no tome. prescripción Así es. y el tomar tratamiento de manera habitual. Casi a la respuesta, yo entiendo que el paciente, ¿verdad? Si no, los pacientes que les manden a ustedes siempre estarán sujetos al seguro, tendrán derecho a la prestación de invalidez y si no, no se los enviarían. O sea que deben estar dados de alta con cotizaciones en regla. De hecho, para puntualizar es sumamente importante las consideraciones que te dicen, ¿no? No sé, pones no sabe, se le pregunta y refiere que no. Su último trabajo anterior al que está actualmente fue de cosechadora, pero acuérdense, el trabajo de ama de casa es pero muy fuerte, ¿no? Hay una pregunta al fondo, por favor. La doctora Concepción. Sí, quería comentar una cosa con el tema del dolor, que estábamos hablando de la medicación. Tenemos que ver la historia clínica, pero tenemos que confirmar con ese paciente, o por lo menos dejar en el informe que hacéis, ¿vale?, el hecho de que tiene esta medicación prescrita, pero el paciente no se acuerda de nada de lo que toma. Hay que ponerlo y decir, aunque esto en la historia clínica aparezca, tengo mis dudas de que el paciente esté tomándolo de forma correcta, porque se acordaría por lo menos de decir, yo qué sé, hay pacientes, sobre todo cuando se manejan pacientes que estamos hablando de una edad entre 40 y 60 años. Diferente es el paciente que vemos de 85 90 que te dice la pastilla azul, la roja y la verde. Pero te dice la pastilla roja y la verde, por lo menos. Entonces, a mí me llama la atención un paciente con una edad en la que no tiene, digamos, clínicamente ningún razonamiento de que no se acuerde de su medicación, cuando tiene 7 fármacos a los que va a la farmacia a comprarlo, tal, no te acuerdas y de forma reiterada. Eso llama muchísimo la atención y creo que sí que se debe de reflejar porque como clínicos sabemos que no está cumplimentando la medicación correctamente. Creo yo, vamos. Disculpen, yo quisiera escuchar algún comentario con respecto a, en el momento que el médico consultor, en este caso, o evaluador, tiene la exploración presencial, ¿tiene el acceso a la historia clínica o no tiene el acceso a la historia clínica? Esa es la primera pregunta, Coco. Y la segunda pregunta es, si tiene acceso a la historia clínica anterior, digamos, ¿esto va a generar un sesgo para él? O por otro lado, sí ayudaría a tener todos los antecedentes, porque entiendo que, claro, si le preguntan al afiliado, y yo prefiero llamarlo afiliado o evaluado en lugar de paciente, porque cuando ya tenemos el chip de paciente, es diferente nuestra actitud, ¿no es cierto? Nosotros estamos evaluando a alguien que es paciente de otro, porque nosotros no somos los médicos tratantes. Pero igual, el no tener los antecedentes ayuda porque nos vuelve imparciales. Tenemos que construir nosotros la historia clínica y por lo tanto, cuando no sabe los medicamentos que toma, como no ha presentado pruebas, no son evaluables, o al revés, ayudaría el tener todos los antecedentes patológicos y de todo tipo para una mejor evaluación. Gracias. Pero hay una pregunta más, creo, y para contestarlas todas en conjunto. Tiene o no, o sea, evaluarlo ya con el protocolo de fibromialgia. No tendría sentido que yo lo diagnostique, que había antecedentes. Se supone que ese trabajo ya lo realizó la Secretaría Técnica, creo, ¿no? A ver, en nuestro proceso hay dos partes. Una parte, la revisión inicial, donde hay una asignación que efectivamente lo realiza el secretario médico. Y luego existe una segunda parte, que es la evaluación del médico con la información que tiene, o sea, del consultor.
El afiliado tiene la potestad de llevarte documentación y tú la puedes aceptar haciéndole partícipe de que lo mejor es que lo envíe a través de trámite regular. ¿Por qué? Porque existe la dificultad que tiene que ser autorizado y tú no tienes capacidad de autorizar vamos a decir, esa información, ¿no? Pero te da algo de data. De hecho, que también tienes que tú indagar por los antecedentes, como toda evaluación se realiza, y si no te lo brinda, tú colocarás de que no hay, ¿no? Y existiría una tercera, que es el comité médico, y al médico miembro a quien se le asigna el documento. El documento es todo el file, y él analizará todo el file y definirá si efectivamente hay coherencia en el tratamiento y no hay, o no hay, según lo que está indicado. El afiliado puede adrede decir que no se acuerda para que uno asuma lo que probablemente nos ha pasado en un informe. Hay una recatafila de medicamentos, pero este informe es hecho a solicitud. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Ustedes, como médicos consultores, peritos, al evaluar a un afiliado, lo que tienen que hacer es recabar la mayor información y en el comentario indicar estas precisiones, ¿no? No me da datos sobre esto, no me indica esta situación, hay incoherencias, falta de congruencias entre la evaluación, el cuestionario y las cosas que yo veo. Y nos dará a nosotros material para poder tomar una decisión colegiada, ¿no? Poner no dispongo de información al respecto, o el paciente no recuerda la medicación y no dispongo de información que la verifique, también es una forma fácil de salir del paso. Consulta, ¿el evaluador necesariamente tiene que hacer la evaluación en base a una primera evaluación o puede hacer una segunda evaluación y de tal manera que tenga más documentos? Las evaluaciones son preestablecidas, es decir, el comité médico tiene un secretario. Este secretario, luego de evaluar, decide a qué consultor se va a indicar la evaluación pericial, ¿no? Luego de eso, no existe una reevaluación del mismo médico, salvo que en el comité se decida que lo evalúe nuevamente el mismo, cosa que no hacemos habitualmente, pero sí podemos pedir que evalúe otro médico de la misma especialidad cuando encontramos algunas inconsistencias, ¿no? Eso es lo que se realiza. Ahora, en una reevaluación posterior, 12 meses después, por decir, cuando se da una temporalidad, probablemente llegue nuevamente a ser evaluado por el mismo médico. Y en todo caso tendrá que analizar el antes y el después, que es sumamente importante, y el comentario de eso. Sobre el impacto del tratamiento sobre el dolor, hay un tiempo determinado para, por ejemplo, hay pacientes que pueden tomar amitriptilina, por ejemplo, 2 años, 25 miligramos y siguen con la misma dosis, y el paciente sigue igual. O hay pacientes que toman 150 miligramos de pregabalina, por ejemplo, 6 meses, y el paciente refiere seguir sintiendo igual. Entonces, en acá te dice impacto sobre el dolor, pues teóricamente el paciente, si sigue con 25 miligramos todos 2 años, pues está con un tratamiento bajo para lo que a él le corresponde. Entonces, ahí en ese aspecto, ¿qué comentario? Si no cambia el nivel escalón, que si no cambia el escalón analgésico, es que la analgesia que lleva es suficiente. Si el escalón analgésico no cambia, está estable más de 6 meses y el paciente no se queja bien, no se queja bien. Imagínense a ustedes que les duele. Llevan 6 meses con un tratamiento que no les hace nada y no dicen nada, es que el escalón analgésico es adecuado. Calma el dolor hasta que te tomas la siguiente pastilla. Luego es el correcto. Si el escalón analgésico es mantenido, y mucho más si es mantenido en 6 meses, es que es el correcto. Bueno, buenos días. No es una pregunta, es un comentario, ¿no?, de la vida real, porque yo también evalúo bastantes pacientes de fibromialgia con respecto a algunos puntos que se habló en la discusión.
Primero, lo bueno que tenemos la historia clínica en el portal, ¿no? Y es algo importante porque yo ya evalúo 2 años más o menos pacientes con fibromialgia y siempre al inicio era un poco difícil. El paciente te va a decir miles de diagnósticos, tengo gastritis, tengo depresión, etcétera, pero confirmarlo eso en la historia clínica nos ayuda bastante, ¿no? Pero hay un ítem al final del informe que dice observaciones, que ahí se coloca si en caso el paciente refiere la depresión o refiere la gastritis, pero que no se confirma en el formato de historia clínica de que el paciente obviamente le hace llegar a la COMAF. A eso tenemos acceso. Otra cosa importante aquí en el Perú, para fibromialgia en sí, el Seguro Social solo tiene amitriptilina. En la práctica privada tenemos duloxetina, tenemos pregabalina. El paciente que no tiene un sustento económico no puede comprar más que amitriptilina, ¿no? Y en el Seguro Social está prohibido dar una receta para que el paciente salga a comprarlo en forma particular. Entonces, quizás el paciente de nuestra evaluación clínica está muy activo, pero toma amitriptilina, como dice el doctor, la misma dosis, porque en realidad no tiene cómo comprar más. Entonces, eso se puede colocar en observaciones, también es lo que yo hago, ¿no? No sé si hay alguna opinión más, que el paciente, bueno, no tiene un seguro privado, tiene el seguro social y por lo tanto no ha escalado terapia, porque en uno de los ítems nos dice que el paciente debería tener por lo menos 6 meses de terapia óptima para cualquier enfermedad. En este caso, este paciente probablemente no lo tenga, pero no porque no puede, no porque no quiera, sino porque no puede comprarlo. Igual en la parte de seguro privado, también pacientes en artritis, por ejemplo, no en fibromialgia o en otras enfermedades, pueden necesitar algo más, pero no se le da por la parte económica primero y colocarlo en observaciones. No sé si tiene algún comentario con respecto a eso. Es un poco difícil, pero en observaciones se puede colocar varias cosas, ¿no? de lo que no está, digamos, dentro del protocolo, ¿no? Porque hay muchos pacientes que vienen del seguro social, vienen pacientes del seguro privado, entonces es diferente y del CIS, como dice, que es Seguro Integral de Salud también. No sé si hay algún comentario. Es que desconozco exactamente cuáles son la medicación la diferencia entre las medicaciones que se incluyen en un seguro y otro, y no sabría decir qué paciente tiene la posibilidad de tener esa medicación y que no, y paciente no. Claro, pero sería válido ponerlo en observaciones, creo yo, ¿no? De todas maneras, vamos a ver, todo lo que pongan en observaciones, eso es bueno, nunca está de más. Pero si el paciente mantiene un escalón terapéutico, somos conocedores de que podría subir a un escalón más y no lo hace, no hace falta que lo pongamos en observaciones, lo podemos poner en el mismo cuerpo del informe. Paciente que mantiene escalón terapéutico bajo a pesar de poder subir de escalón. O sea, no hace falta que nos vayamos a las observaciones, lo podemos poner en el mismo cuerpo del informe, porque es igual de importante que mantenga un escalón bajo como que no suba porque no quiere. Claro. Claro, y lo otro es revisar, en caso de fibromialgia en especial, es la historia, porque el paciente cuando se sienta nos va a decir todos los diagnósticos que quizás no estén certificados dentro de la historia clínica, ¿no? Tengo depresión, como le comentaba, gastritis, colon irritable, ese es clásico. ¿Tiene colon irritable? Porque hay un ítem, ¿no? Dice colon irritable, sí, tengo colon irritable, pero... O sea, es el diagnóstico que él le da, pero en realidad no es lo que el paciente tiene. Entonces, en observaciones también se puede colocar eso, es importante. También es importante poner en observaciones o en el cuerpo del informe, porque realmente estamos dando un dato objetivo, si los diagnósticos se han recibido en una asistencia en urgencias o forman parte de la historia clínica continuada asistencial de una especialidad clínica. Porque es posible que yo un día vaya a urgencia y tenga una gastritis, y eso no es que yo tenga gastritis crónica, ¿no? O sea, si está recogido en un informe de urgencias de una vez que fui tuve una gastritis, o 3 veces que fui tuve fiebre, o 2 veces que fui tuve un cólico renal, el informe de urgencias no puede ser nunca tan consistente como el informe de seguimiento de un especialista. Y si todos los informes que me trae el paciente son de urgencias... Bueno, gracias. Es para agregar un punto, es válido el comentario. Creo que todos han entendido que esta transformación digital nos permite tener acceso a la información de la historia, pero no todos ingresan a esa historia y esa es la realidad. Si ustedes tuvieran una práctica de revisar la historia de los que van a evaluar, ustedes tendrían un mejor conocimiento de qué cosa van a preguntar y también van a tener conocimiento en el desarrollo de la evaluación del afiliado, si es que este afiliado les está exagerando las cosas o no. Ustedes pueden programarse una forma de evaluar y eso es una buena costumbre.
Y la otra cosa que es sumamente importante es que en comentarios y en observaciones lo que se tiene que poner es eso. Nosotros lamentablemente hemos encontrado desarrollos de todo un análisis terapéutico y pronóstico espectacular del libro Harrison que no es necesario, ¿no? Sí, con respecto a lo que ha dicho la doctora, que está a mi costado, yo personalmente no tengo acceso a la historia. En muchas oportunidades he tratado de ingresar y lo que tengo es a la CESI y alguna documentación. Entonces yo pediría al doctor Tapia pues que se vea, se revise bien ese aspecto, ¿no? Porque sí, yo también creo que es muy importante tener la historia clínica anterior, ya que pasa, ¿no? Muchos afiliados no recuerdan qué medicaciones tomaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo he tenido sí varios casos en donde solamente tengo información parcial de la historia clínica, doctor. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Aparte del acceso que, como muy bien comenta la doctora, hay otros dos temas adicionales, me parece, que de todas maneras que deben evaluarse, ¿no? Regresando un poco al tema de la artrosis, ¿no? De ese paciente que tiene la opción de decidir aceptar y dar su consentimiento o no de que le apliquen una prótesis. Primero es el acceso. El tiempo que demora en nuestro país lograr un acceso a una prótesis es bien complicado. Pero ese paciente tiene artrosis y está limitado por su artrosis. El no tener esa opción terapéutica, que es la ideal para su caso, no nos exime de calificar. No le tiene que restar ningún derecho si realmente no tiene esa opción terapéutica disponible. Si no la tiene, si realmente no tiene la opción terapéutica disponible. Va con protocolo y se califica, ¿sí? Esa es la primera parte. Protocolo con el que va lo establece previamente el secretario médico. Nosotros como consultores no nos cuestionamos si el protocolo está bien o mal. No, es el que nos dicen y es el que realizamos. La otra es la opción del paciente que tiene una patología reumatológica y que requiere terapia biológica, que se ha demostrado en muchas patologías que definitivamente funciona, tiene la opción de decidir si acepta terapia por los efectos secundarios. Entonces, el no aceptar tampoco me exime de que tenga una calificación por el sistema, o no, o simplemente se dice no califica porque no... Vamos a ver, cuando hablamos de un tratamiento quirúrgico como una prótesis, entiendo que el paciente sea más cauteloso con la reserva a ese tipo de tratamientos. Una terapia biológica, que además en el caso de la artritis reumatoide es curativa, no entiendo el rechazo del paciente a la administración del tratamiento, no lo entiendo. Pero no, o sea, quiero decir, no es lo mismo que yo no me quiera operar de la rodilla, ponerme una prótesis, porque lógicamente hay un riesgo quirúrgico añadido, quiero decir, hay muchísimos componentes más que un tratamiento biológico que sé positivamente que la recuperación es completa y la recuperación es mejor, y la negativa, ¿por qué? Sí, pero todos los fármacos los tienen. Todos los fármacos tienen efectos secundarios. Quizá ahí falta formación o comunicación entre el especialista y entre el médico tratante y el paciente. ¿No lo calificaría en qué sentido? No ha cumplido con el tratamiento, tiene que llegar al último. Vamos a ver, es que lo pone el manual. Quiero decir, tiene que haber tenido y no rechazado los tratamientos que estén disponibles en este momento y de manera mantenida en el... Quiero decir, lo pone claramente el manual. Bueno, un poco reiterar el pedido que hizo el doctor acerca de la accesibilidad a la información, ¿no? De la historia clínica, ya hablamos de eso con el doctor. Yo estuve en una capacitación acá en la COMAF hace 2 años y eso era el problema, ¿no? Nosotros en los protocolos tenemos en AR, en lupus, valores de laboratorio que necesitamos agregar. Si estos pacientes ya son programados previamente, ya saben que van a venir a una consulta donde el médico va a necesitar de esto para poder hacer el informe completo, deberían de llegar con esto. Eso le reitero el pedido, doctor, porque realmente nos ocupa un tiempo hacerle la historia al paciente. Muchos de nosotros hacemos los informes en la madrugada. Yo particularmente en el departamento donde vivo el internet es pésimo y tengo que hacerlo en la madrugada porque durante la tarde o durante el día es
estar 2 horas y no terminar de cargarlo. Entonces, de ahí esperar que me digan en tanto tiempo van a llegar los resultados que están pendientes para que su informe lo pueda terminar, realmente es ocupar tiempo innecesariamente de todos nosotros que tenemos distintas ocupaciones también, ¿no? Sí, doctora, Gracias. tiene mucha razón. Nosotros desde el punto de vista técnico, en esta transformación digital, ese punto lo vamos a tratar inmediatamente, como le dije el día de ayer.